Me convertí en un comerciante clandestino en otro mundo. Capítulo 401. El dinero puede incluso invocar fantasmas. 5. Un mes después de que Fabio y el emperador tuvieran su reunión secreta, los cardenales, arzobispos y obispos del Imperio Toscano se reunieron en la Catedral de Florencia. Mientras todos bebían su café en silencio y suspiraban, el cardenal habló con cautela. ¿Qué opinan del decreto imperial, donde su majestad pretende ejercer la facultad de nombrar clérigos? Hablen con sinceridad, sin reservas. Ante esas palabras, el arzobispo Apia se puso repentinamente de pie y protestó. Aunque la posición de la Iglesia de Deus ya no es la que era debido a la guerra en el Sacro Imperio, esto es una vergüenza. ¿Acaso Deus no dejó los asuntos mundanos a los seculares y nos confió su servicio a nosotros, los descendientes de los apóstoles? Si realmente se hubieran adherido a estas palabras, Fabio no habría necesitado desafiar a la Iglesia de Dios. Sin embargo, habían interferido continuamente en asuntos seculares, añadiendo siempre que Deus desea esto o Deus desaprueba aquello. Nunca se adhirieron al principio de que los asuntos mundanos deben dejarse en manos de los seculares y que el servicio de Dios debe dejarse en manos de quienes le sirven. Pero, como suele suceder con la naturaleza humana, interpretaron todo a su favor. Creían que no habían hecho nada malo. ¿Qué hay de malo en que el clero se case, tenga concubinas y disfrute de la riqueza y el poder? Otros clérigos estuvieron de acuerdo con esta afirmación. También coincido con el arzobispo Apia. El emperador intenta convertirnos en sus marionetas aprovechándose de la debilitada autoridad de la Santa Sede. Si no nos oponemos firmemente a esto, el Imperio Toscano se convertirá en una especie de unión protestante, donde los protestantes heréticos han echado raíces. Debemos protestar ante el duque Escieza. Él empezó este problema, así que debe resolverlo. Así es como funcionan las luchas de poder. Una vez que lo logras, luchas con todo, incluso arriesgando tu vida, pero una vez que lo pierdes, se te escapa como el agua entre los dedos. Los segundos y terceros hijos de familias nobles, o de familias de comerciantes ricos que no eran nobles, habían ingresado en universidades teológicas y habían ascendido a través de una feroz competencia, recurriendo a menudo a tácticas engañosas para eliminar a sus rivales. Habían arriesgado sus vidas para obtener este poder, pero ahora se esperaba que lo dejaran ir. Más bien prefería morir. Con el apoyo de otros clérigos, el arzobispo Apia impuso su argumento con aún más fuerza. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Presentemos una declaración de oposición al decreto aquí y ahora, y que todos los obispos, incluido su eminencia el cardenal, la firmen. Luego, difundámosla por todo el país utilizando la imprenta creada por el conde Rothschild. ¿No es eso un poco extremo? El emperador es quien se ha pasado de la raya, no nosotros. Así como hemos jurado lealtad a su majestad debe garantizar que nuestra autoridad y autonomía también estén protegidas. Y, francamente, ¿ha hecho algo verdaderamente malo nuestra Iglesia de Deus? Los errores que habían cometido eran demasiado numerosos para contarlos, incluso con todos los dedos de las manos y de los pies. Habían vendido indulgencias, arruinando las vidas de plebeyos desprevenidos y colocando una enorme carga financiera sobre las ciudades. El clero, que debería haber proporcionado estabilidad emocional y bienestar social a través de la religión, solo se entregaba a los placeres. Pero aún no creían que hubieran hecho nada malo. El clero lleva siglos haciendo lo mismo, ¿no? Si otros no hubieran hecho esas cosas, tal vez lo habrían considerado, pero siempre lo habían hecho en el pasado, así que ¿por qué estaría mal ahora? El cardenal entendió sus palabras pero no tenía intención de aceptarlas. Aún así, nuestra posición es diferente ahora. Puede que sea cierto, pero como clérigos de Deus, no tenemos que luchar contra la injusticia. Si la Santa Sede nos apoyara, la historia sería distinta, pero ahora no. Así que, un acuerdo. ¿Acaso el emperador no quiere controlar los nombramientos de todo el clero del imperio? ¿Estás diciendo que el emperador usó la estrategia de empezar con fuerza para conseguir lo que quería? Sí. Piénsalo. Por muy fuerte que sea el poder imperial, ¿de verdad crees que el emperador podría expulsarnos sin más? Lógicamente hablando, parecía imposible. La Iglesia de Dios controlaba los pensamientos de toda la población. Si alguien intentaba desarraigarla, nadie permanecería en silencio. En cuanto a las indulgencias, quizá hayamos vendido demasiadas. Reduzcamos eso. Hagamos un acuerdo al respecto. El arzobispo Apia y los demás estuvieron de acuerdo con esa sugerencia. Entonces presentaremos una declaración oponiéndonos firmemente a la intervención del emperador en los nombramientos, y todos la firmaremos. Su eminencia, por favor, presente un compromiso razonable en el momento oportuno. ¿Codicias mi puesto, arzobispo Apia? Ante estas palabras, el arzobispo Apia sonrió y se fue con los demás. Al ver esa reacción, el cardenal se dio cuenta de que, como moderado, se había convertido en un títere en esta situación, probablemente debería enviarle una carta al conde Rothschild. Tengo el presentimiento de que podría causar problemas. El cardenal conocía a Fabio desde que era el segundo hijo de la familia Medici. La habilidad con la que había enterrado a un doctor en teología durante el juicio por herejía, y las malas acciones y tácticas comerciales que utilizó para crear algo de la nada, que nadie más podría imaginar. Estoy seguro de que está involucrado en esto. En la vida siempre ocurren cosas inesperadas. El cardenal, preparándose para lo peor, envió a Fabio una carta contándole la situación actual. Cuando eras arzobispo de Florencia, tenías una relación muy estrecha con el duque Visconti. Nunca pensé que compartirías algo así conmigo. Donde quiera que vayas en este mundo, los denunciantes nunca son bienvenidos. Para ser más precisos, están completamente excluidos de la sociedad. Es como si alguien hubiera cometido un asesinato o un delito grave. Todo lo que han hecho es por el bien común, pero la realidad es que es un desastre. En la empresa te presionan para que te vayas enfrente de tus narices, y si intentas postular a un trabajo en otro lado, se propagan rumores, haciendo que sea casi imposible incluso conseguir un trabajo en una industria diferente. Así, los bancos ofrecen hasta 2.000 millones y las grandes empresas ofrecen más de 20.000 millones en pagos únicos a los denunciantes. Por cierto, en la empresa y la familia Rothschild, los denunciantes internos nunca saben cuándo podrían convertirse en residentes de aguas profundas sin su conocimiento, dan enormes sumas de dinero a quienes exponen la corrupción grave y lavan completamente sus identidades. Te limpian tan minuciosamente que ni siquiera puedes encontrar rastro, asegurándose de que no haya represalias. Por supuesto, se aseguran de dejar escapar que el amigo que hizo algo bueno recibió monedas de oro, alrededor de 3.000, y se fue a buscar la felicidad. Así que el cardenal nunca pensó que terminaría siendo un denunciante. Estos tipos creen haber trascendido. Actúan como políticos que intentan arruinar su propia riqueza y estatus. En realidad, son algo fuera de lo común. Lo que hacían estos tipos era ridículo. Estaban usando una imprenta para difundir sermones criticando las acciones del emperador en todo el país, y querían asegurarse de que tanto el emperador como los campesinos los escucharan. Fue bueno que el poder imperial fuera tan fuerte. Si esto ocurriera en Lyon o en otro país, el emperador sería atacado por los nobles y acorralado políticamente. Quedarían acorralados y se convertirían en nada más que una máquina de sellos durante 5 años. Necesito atrapar a estos tipos y restablecer el orden. Así, cuando llegue el momento de la guerra contra el Sacro Imperio, podremos unir al pueblo. Esta también es una buena oportunidad para acabar con la corrupción. Si pudiera expulsar solo a los obispos y administrarlos, la calidad de la religión mejoraría drásticamente. Cuando la parte superior está limpia, la parte inferior seguirá el mismo patrón de forma natural. Entonces, ¿cómo debería tratar con estos tipos ahora? Después de pensarlo detenidamente, toqué el timbre para llamar a mi mayordomo. En el momento en que sonó el timbre, un mayordomo entró apresuradamente desde afuera. Trae a Sebastián. Sí, señor.
Mientras el mayordomo fue a buscar a Sebastián, murmuré un encantamiento mágico que hace posibles las tareas difíciles. Cuando las cosas no van bien, pensemos en si falta dinero. Y si ponemos más dinero, las cosas suelen solucionarse. La corrupción cometida por el clero probablemente podría ser expuesta pagando una suma enorme y convirtiéndolos en denunciantes, uno por uno. Capítulo 402. El dinero puede incluso invocar fantasmas. 6. En este mundo, a menudo suceden cosas que son lógicamente imposibles. Hay humanos que marchan adelante con un ejército, atravesando montañas que no tienen senderos y son casi imposibles de escalar, o generales que creen que el ejército de su país está formado por herbívoros, entre otras absurdeces. Y justo ahora, en esa misma habitación, estaba sucediendo algo que, según el sentido común del Imperio Toscano, era completamente imposible. ¿Es usted el arzobispo Apia? El arzobispo Apia señaló con el dedo enojado al oficial y a los soldados del Imperio Toscano que estaban frente a él. ¿De verdad no tiene sentido común? ¿Acaso sabes dónde pisas ahora mismo? Este es el templo, el cuerpo del mismísimo Deus, la catedral de Apia. ¿Cómo te atreves a profanar este lugar sagrado con tus pies sucios y llenos de tierra? ¿No temes el castigo divino? Si el oficial que estaba frente a él hubiera sido simplemente un humilde capitán, esa presión podría haber funcionado. Aunque se dice que la religión es independiente del poder secular, un obispo en este nivel tiene tanto poder e influencia como un conde. Sin embargo, el hombre que estaba frente al arzobispo Apia no era un simple oficial, era un coronel que cumplía las órdenes directas del emperador. Era cierto que un obispo tenía un rango superior a un coronel, pero el oficial que tenía delante no era alguien que priorizara las palabras de un obispo sobre las órdenes del emperador. No se preocupe, su excelencia. Ya me he quitado la suciedad de los zapatos. Y simplemente cumplo las órdenes de su majestad, el emperador. Cualquier otro insulto o acusación contra mí se considerará dirigido directamente a su majestad. ¿Qué hice mal exactamente? Solo cumplía con mis deberes como obispo, nada más. Simplemente cumplo las órdenes de su majestad. Si hay alguna falta o no, eso lo decidirán los jueces del Tribunal Superior. El coronel no era alguien profundamente devoto. Aún así, si el arzobispo realmente hubiera sido arrestado injustamente, el coronel podría haber tratado de retrasar el arresto, tratando de calmar la situación mediante la persuasión, dándole tiempo al obispo para explicar su caso. Pero no tenía intención de perdonarle la vida al obispo. Sabía que tocar al sirviente de Deus podría acarrearle juicio. El arzobispo es verdaderamente despreciable, punto. Pero ahora, conociendo la clase de hombre que era y los pecados que había cometido, el coronel no sentía simpatía por él. Ahora leeré el decreto. El arzobispo hizo gala de su descontento, pero aún así dio el debido respeto al decreto. Tras una investigación exhaustiva, se ha comprobado que el arzobispo había cometido numerosos delitos. Ha utilizado fondos eclesiásticos para cometer usura y, cuando los siervos no podían pagar sus deudas, los vendía como esclavos, utilizando las ganancias para enviar dinero a la Santa Sede. Además, varios denunciantes han revelado que ordenó el asesinato de clérigos honestos que amenazaron con exponer su corrupción. Además, aunque hizo voto de celibato, ha mantenido 6 amantes y ha tenido 7 hijos ilegítimos con 3 de ellas. Al oír esto, el arzobispo Apia palideció. Las acusaciones de asesinato eran algo que él mismo sabía que sería problemático si se exponía, pero las otras acusaciones eran cosas que otros clérigos también hacían comúnmente. Los usureros cobran un interés del 50%, pero nosotros solo cobramos el 45%. ¿No es eso relativamente justo? ¿No era este más justo que muchos otros? Y aunque tener amantes era un poco un defecto, ¿no era común que la mayoría de los clérigos tuvieran visitantes regulares en los burdeles cerca de la catedral? ¿No era inusual que un sacerdote viviera con una mujer, generalmente disfrazada de monja o de miembro del personal de la iglesia, una vez que su posición clerical estaba asegurada? Incluso los sacerdotes más humildes solían disfrazar a sus amantes de monjas, tener hijos y vivir bien. ¿No debería pasarse por alto eso también? El emperador realmente planea matarnos a todos. Además, los clérigos venden indulgencias a los campesinos pobres e insensatos, empobreciéndolos. Mientras yo he trabajado incansablemente para que estén un poco más abrigados y abrigados, ¿cómo es posible que el arzobispo Apia, quien dice ser su pastor, lidere la explotación y el tormento del pueblo? ¿Puedes considerarte realmente descendiente de los apóstoles que dedicaron sus vidas y, en última instancia, sus propias vidas a servir a Deus? No, eso es, el propio Deus expulsó a quienes convirtieron el templo en un mercado usando un látigo de cuerdas y volcaron sus mesas. Yo también debo hacer lo mismo. El rostro del arzobispo se oscureció. Si hubiera sabido que llegaría a esto, tal vez debería simplemente haber entregado los derechos de nombramiento al emperador, pero, una vez que el tiempo pasa, nunca regresa y las oportunidades perdidas nunca tienen una segunda oportunidad. Yo, por decreto de su majestad, lo despojo, arzobispo Apia, de su cargo, y por la presente revoco la condición clerical de Nicola de Crescendo. Será juzgado como pecador y castigado como corresponde. Por lo tanto, Nicola comparecerá ante el tribunal superior y asumirá su castigo. Tan pronto como se leyó el decreto, el coronel hizo un gesto con la mano. Inmediatamente, varios soldados ataron al arzobispo, o mejor dicho, a Nicola. Normalmente, al arrestar a un criminal, se acostumbra de golpearlo para que no se resista, pero por respeto a las últimas formalidades, simplemente te ataré y te llevaré conmigo. Espera. Espera un momento. ¿Qué es lo que deseas preguntar? ¿Y qué pasó con los demás clérigos? ¿Qué pasó con los obispos? El coronel, mirando a Nicola ya atada, sonrió. ¿No los han arrestado ya a todos? Los inocentes no están atados y conservarán sus cargos. Al oír esto, Nicola, abrumado por la desesperación, se desmayó en el acto. Por más que lo pensaba, parecía que no había salida para él. Cuando la declaración de Nicola como arzobispo de Apia circuló por todo el imperio, hubo una breve ola de apoyo hacia él, y algunos afirmaron que el emperador había ido demasiado lejos. Después de todo, la iglesia se consideraba sagrada e intocable. La idea de que el emperador se entrometiera en los derechos de nombramiento del clero parecía impensable. La analogía llegó incluso al extremo de compararla con un padre que reemplaza arbitrariamente a miembros de su propia casa, lo que hizo que el argumento fuera aún más convincente. Pero ahora eso no era más que una broma ridícula. La autoridad política está garantizada por el Estado y no es fácil de derrocar. Pero la autoridad de los clérigos se basa, en última instancia, en la sinceridad con la que el pueblo cree en su Dios. ¿No es así, Sebastián? Su excelencia, no es raro que escuche cosas que jamás imaginé, pero las palabras que acaba de pronunciar son tan impactantes que me cuesta aceptarlas. Pero no es cierto. La perspicacia de su excelencia suele ser tan inquietante que me asusta. Antes de este incidente, yo también creía que la fe en Deus y la autoridad del clero eran tan naturales como respirar, pero ahora, al ver la autoridad del emperador y las infames acciones de esos clérigos, nunca imaginé que la autoridad de la iglesia de Deus pudiera desmoronarse tan rápidamente. Estrictamente hablando, la autoridad de la iglesia de Deus no había colapsado. La religión de Deus siguió siendo la fe y la ideología nacional del imperio toscano. Pero el clero que manejaba esa ideología había perdido el respeto ilimitado del pueblo. Estos clérigos eran egoístas, así que obtuvieron lo que merecían. Todo tiene sus grietas si se mira con atención. Incluso la fortaleza más inexpugnable tiene debilidades si se observa con atención. Su excelencia dice la verdad. Por cierto, ¿has encontrado a alguno de esos clérigos muy devotos o con un alto nivel educativo, pero de bajo rango, que no pudieron ascender en la jerarquía debido a su humilde nacimiento? Sí, su excelencia.
Ya hemos empezado a buscar candidatos para sustituir a los destituidos. El fortalecimiento de la monarquía siempre implicó promover a aquellos de origen humilde o que eran competentes pero tenían algún problema con sus antecedentes. A veces incluso seleccionaban a individuos leales pero incompetentes, de todos modos, como el padre de Jeonjaeon fue designado por el rey Jeonjo como el almirante Yi Samsin, a pesar de su falta de habilidades sociales, fue designado por sus habilidades sobresalientes. Por cierto, el rey Seonjo también nombró a Won Yun no porque mostrara grandes habilidades en el norte, sino porque era codicioso y estaba profundamente enredado en la corrupción. Won Yun hipnotizó a Seonjo haciéndole creer que era un súbdito leal para ganar la guerra contra el Sacro Imperio. El emperador también debe tener control sobre el clero. Entonces, es mejor promover a esas personas y asegurarme de que me deben algo. Y por supuesto, en mis territorios venderán indulgencias a menor precio. Si alguien que ha recibido un favor mío intenta traicionarme, haré que acabe como el reino de León o el Sacro Imperio. Dígaselo directamente a su majestad. Dígale que el clero estará ahora en sus manos. Capítulo 403. El dinero puede incluso invocar fantasmas. 7. Alguien me llamaría así. El poder invisible detrás del Imperio Toscani. Aunque ser un poder invisible podría ser tratado de manera similar a una figura sombría, alguien en el fondo, no importa. Estoy haciendo ambas cosas. Actúo como asesor y solucionador de problemas del emperador mientras libero en secreto al demonio celestial comunista para promover el desarrollo del Imperio Toscani, todo sin que nadie lo sepa. He trabajado duro por este país, tanto delante como detrás de escena. Por lo tanto, el poder y la riqueza de que disfruto ahora están totalmente justificados. Si quiero aún más será legal. Su majestad, ¿cómo se siente ahora que tiene en sus manos la iglesia de Ous, algo que ha causado dolores de cabeza a emperadores anteriores a lo largo de la historia? El emperador, actuando como un villano de tercera categoría, se rió entre dientes. Es emocionante. Se siente tan bien. Después de asestar un golpe justo a quienes solo se atrevieron a criticar y vender indulgencias, me encanta. El año pasado pensé que mi tiempo casi se acababa. Pero ahora siento que podría vivir 100 años más. Me alegra saber que su majestad está complacido. Tus palabras suenan como las de un adulador. Quienes participan en el debilitamiento del imperio y solo dicen lo que su majestad desea oír son aduladores, pero un servidor leal como yo, que trabaja incansablemente para contribuir a los objetivos de su majestad y al resurgimiento del imperio, solo puede ser considerado un verdadero servidor, su majestad. El emperador me miró fríamente por un momento. ¿Qué? ¿Por qué soy un adulador? He hecho todo lo que querías, todo lo que el imperio necesitaba. He elaborado planes para combatir la plaga, he elevado el nivel de vida de la gente común, he vuelto el sentimiento público hacia ti y he ayudado a ganar la guerra contra el reino de León. Lo he hecho todo. No soy un traidor. Seguramente, esto debe contar para algo, sino como un gran patriota como el almirante Yi Samsin, al menos cerca de ese nivel, ¿verdad? Es difícil encontrar un sirviente más leal que yo. No importa cómo llegue allí, siempre que los resultados sean buenos. Bueno, conde Rothschild, usted es sin duda el mayor servidor del imperio. Nadie ha contribuido tanto a llevarme a esta posición como usted, Fabio de Rothschild. Haré todo lo posible para estar a la altura de tan altas expectativas, su majestad. No pidas más, simplemente sigue el ritmo actual. O, si te cuesta demasiado, puedes bajar un poco el ritmo. El emperador dijo esto y luego, de repente sudando frío, desvió la mirada hacia otro lado. Cambió rápidamente de tema. ¿Quién sería un buen candidato para los nombramientos del clero esta vez? Su majestad, por favor decidme a aquellos de orígenes humildes que no tienen a nadie más en quien confiar, aparte de su majestad. ¿Sugieres un acuerdo con los nobles? Quizás un 30% debería ser de origen humilde, y el resto podría ser nombrado según las preferencias de los nobles. En verdad, quería decir que todo el clero debe provenir de orígenes humildes, pero solo aquellos con una fe fuerte, conocimientos teológicos y buena conducta. Aquellos con habilidades y capacidad deben ocupar los puestos más altos. Promover a nobles nacidos siendo simplemente mediocres es una práctica ineficiente. Es un insulto a quienes se esforzaron por ascender. Ignorar la lealtad es algo injusto. Sin embargo, los ideales son nobles y la realidad es cruel. En algún momento, el compromiso es el camino correcto. Sí, su majestad. Por favor, seleccione al 30% de obispos y altos clérigos entre las personas humildes y destacadas. Esto hará que los obispos de origen humilde y los de noble cuna compitan por el favor de su majestad. ¿Estás sugiriendo que debería generar competencia para ver quién puede servirme mejor? No toda la competencia es justa. Si las empresas privadas compitieran en sectores como carreteras, ferrocarriles, electricidad y agua, el costo se volvería insostenible. Sin embargo, en comparación con los monopolios, la competencia suele ser mejor. La razón por la que los medicamentos son tan caros en los hospitales es debido a los monopolios. Cuando las patentes expiran, cualquiera puede fabricarlas y el coste puede reducirse significativamente. Lo mismo ocurre con las frutas y verduras. Si se monopolizaran, los precios podrían subir drásticamente. Lo mismo ocurre con el clero. Si hay competencia, serán menos corruptos, servirán a los fieles con más diligencia y actuarán con mayor honestidad. Entonces la religión estará bajo mi control. Pero déjame preguntarte una cosa. Sí, su majestad. Conde Rothschild, ¿por qué está tan ansioso por darme un poder imperial tan inmenso? Ya tiene el poder de un duque, sinceramente, incluso comparable al de algunas grandes familias nobles. Si no le gusta el duque Visconti, ¿por qué no crea una nueva facción? Ante esto, no tenía intención de responder con un simple sí o no. Si dijera que sí, implicaría que planeo traicionar al duque Visconti. Si dijera que no, estaría mintiéndole al emperador. Por mucho dinero que tenga, ¿cómo podría un simple conde tener la fuerza de un duque? Aunque me tengas en alta estima, es más propio del poder de un conde, en el mejor de los casos. El emperador se encogió de hombros y se rió entre dientes ante mis palabras. Lo dejaré pasar. Aunque fue mi respuesta, obviamente fue solo una excusa inteligente. Pero no había daño en dejarlo pasar. La verdad es que fue un poco descarado. Pero en la vida, para salir adelante, a menudo hay que tirar la conciencia por la ventana y vivir astutamente. ¿Qué puedo hacer? Simplemente lo dejo fluir naturalmente. Considerando tu inmensa riqueza, influencia y poder como noble, ya no necesitas fortalecer tu poder imperial, ¿verdad? Honestamente, a tu nivel, ya estás a la altura de los nobles de más alto rango, incluso sin título. El emperador tenía razón. Los grandes nobles, aquellos por encima del rango de conde, eran como poderosos propietarios de ciudades, similares a los gobernadores de las áreas metropolitanas de Corea. Por supuesto, mi riqueza y mi influencia van más allá de eso. Incluso le di al duque Sforza los tratados desiguales del Imperio Británico. La forma en que se deleitó con ese regalo todavía está vívida en mi memoria. Las palabras de su majestad tienen sentido desde una perspectiva general, pero desde una perspectiva más amplia, no son del todo correctas. ¿Estás diciendo que estoy equivocado? Se equivoca en su visión de mi ambición, majestad. Cuando mientes, siempre debes mezclar algo de verdad. Cuanto más profesional seas como estafador, más verdad añadirás a tus mentiras. Habiendo estudiado la sabiduría del Imperio Británico, la experiencia de la Compañía de las Indias Orientales e incluso las malvadas acciones de la Alemania nazi, para mí mezclar la verdad con la mentira es pan comido. No es difícil oscurecer un poco los ojos del emperador, es como quitarle un caramelo a un bebé.
Incluso los mejores comerciantes son juzgados por el nivel y el trato que reciben. Un comerciante de primera en Toscana puede recibir un título, pero incluso el mejor comerciante de un pueblo pequeño solo podrá alcanzar el puesto de concejal. Eso es cierto. Ya soy el mejor comerciante del Imperio Toscano. Así que, si quiero ascender aún más, la única manera es traer aún más prosperidad al Imperio Toscano. En Corea, incluso los conglomerados más ricos son apenas unos peces gordos ante los jefes de las grandes empresas multinacionales. De la misma manera, la persona más rica de África sería vista simplemente como un amigo que apenas logra sobrevivir frente a los más ricos de Corea. Entonces, si quiero ser aún más rico, debo ayudar a que el país prospere. Si el Imperio Toscano conquista con éxito el Sacro Imperio, el dominio del continente albanés pasará al Imperio Toscano. Entonces, Su Majestad, usted gozará de una gloria sin precedentes, y yo gozaré de una riqueza sin precedentes bajo su reinado. Alguien dijo esto una vez. Siempre se puede confiar en un traidor cuando traiciona a otros. Me gusta mucho este dicho. No porque me gusten los traidores, sino porque lo he experimentado yo mismo. Los comerciantes que ganan dinero conmigo nunca me traicionarán. El emperador probablemente no sea diferente. Su Majestad, para poner de rodillas al Sacro Imperio, debemos emprender una guerra total. Has dicho antes que esta es una guerra en la que debemos invertir todos los recursos del imperio. Debemos afrontarlo con la determinación de luchar hasta la muerte. A los soldados que te siguen, debemos darles fe para que no teman a la muerte, junto con abundantes provisiones de comida y armas. Solo entonces tendremos una oportunidad de luchar. La guerra total es una estrategia a corto plazo. Si una nación invierte recursos durante 5 o 10 años, se desmoronará. Su Majestad. Miré al emperador a los ojos y sonreí. Con la religión y el corazón del pueblo en sus manos, Su Majestad, usted es el gobernante más cercano a dominar el continente. Sí, emperador, toma todo el continente. Tomaré el nuevo mundo. Capítulo 404. El dinero puede incluso invocar fantasmas. 8. Al regresar de mi audiencia con el emperador, me encontré con un invitado inesperado. Su Alteza, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo está? Teresa sonrió traviesamente al verme. No me he sentido bien últimamente. ¿Ha sucedido algo malo? Disfruté mucho hablando contigo. N, V, L, H, T. No copiar, leer aquí, vizconde, pero no he podido hablar contigo últimamente porque has estado muy ocupado. Está siendo demasiado travieso, Su Alteza. Por mucho que cambien los tiempos, la gente de alto rango nunca podrá tener amor libre. Esto se debe a que si cometemos un error en el amor libre y nuestro hijo o hija decide casarse con algún sinvergüenza, decenas o cientos de miles de millones de wones se evaporarán en el aire en el acto. Por eso, en los países europeos modernos es costumbre que la esposa y el esposo se casen por razones políticas, tengan un heredero y luego ignoren el amor. No sé qué tipo de métodos absurdos utilizarán en el siglo XXI. A medida que pasa el tiempo, el mundo se vuelve más extraño, por lo que puede que se haya vuelto un poco más sucio que en la era moderna. En cualquier caso, es absolutamente inaceptable que exista un rumor entre la princesa y yo. El destino de nuestra familia podría estar en peligro, ¿verdad? ¿Te parece una broma? Tiene que ser una broma. Si no, ambos estaríamos en problemas. Disfruto mucho hablando con usted, Su Alteza. A otras personas, sobre todo a los hombres, no les gustan las mujeres más inteligentes que ellos. Algunos incluso las encuentran repugnantes, como gusanos. ¿No sabe por qué, Su Alteza? No hay ningún hombre en este mundo que quiera ser controlado por su esposa. Cuando estaba en la escuela de posgrado, un amigo que se especializó en historia de Corea dijo que Shin Sae-nam puede haber sido una buena madre para los estándares de Joseon, pero no era una buena esposa. No, para ser más específico, ella no era una buena esposa. La razón era que ella era mucho mejor que su marido y vivía estrechamente unida a él. Entonces, incluso Son Si-yeol, quien admiraba mucho a Yugogri primero y a Shin Sae-nam, solo dijo que Shin Sae-nam era una gran madre y nunca mencionó que era una buena esposa. El Imperio Toscano no fue menos que eso, sino más. Una esposa que tiene un estatus más alto que su marido, pero es mucho más sabia que él, es honestamente una carga. ¿Cómo puede ser agradable regañar a tu esposa por algo? Por eso actúo como una mujer un poco más inteligente delante de otras personas. ¿Es eso así? Te conté uno de mis secretos, así que ahora cuéntame uno de los tuyos. ¿Qué estás tratando de decir que estoy ocultando? Creo que el objetivo de Mama es conquistar la hegemonía del continente albanés, pero creo que ustedes ven un futuro aún más lejano, así que pregunto. A menos que Teresa tuviera algún tipo de poder psíquico, probablemente no se habría dado cuenta de la existencia del nuevo mundo. Y si hablas tan vagamente, probablemente no tengas ninguna confianza. No puedes arriesgarte, ¿verdad? El territorio llamado Sacro Imperio pertenecerá a Su Majestad el Emperador. ¿Pero qué pasará con los bienes inmuebles allí? No habrá ningún dueño. Planeo adelantarme al Imperio Toscano y apoderarme de algunos bienes raíces. Además, quiero asumir por completo la hegemonía comercial en el Mar del Norte. El Mediterráneo es bastante rico, pero he oído que los intereses en el Mar del Norte son enormes. Si hay petróleo en el siglo XXI, hay arenque en el continente albanés. Para nosotros, el arenque es un pescado que no comemos mucho, por lo que algunas personas lo consideran alimento para peces de acuario grandes. El almirante Lee Sang-sin también movilizó su armada para pescar arenques y evitar la escasez de alimentos, de modo que la gente común de Europa pudiera consumir una cantidad mínima de proteínas a través del arenque. Si pudiera apoderarme por completo del comercio del arenque en el continente albanés, podría ganar mucho dinero. Si el nuevo mundo es la primera prioridad, esto sería la segunda. Eres muy codicioso, mi conde. La codicia apropiada impulsa a la humanidad. ¿Acaso San Agustín no exploró también el Evangelio y, a través de su exploración, creó las doctrinas teológicas que se han transmitido hasta nuestros días? Es muy divertido hablar contigo, mi conde. No tengo por qué actuar delante de ti. Teresa me sonrió. No sé qué escondes, pero no le diré a nadie que escondes algo más. Tu avaricia siempre ha enriquecido al imperio. Miro el mundo a través del conocimiento nacido del intercambio de ideas de innumerables genios a lo largo de la historia y de la sabiduría de la humanidad. Teresa a menudo ve los mismos lugares que yo. ¿Habrá alguien entre mis esposas que realmente me comprenda? Chris es como un secretario capaz que alivia mi incomodidad, y Erika es una mujer en quien puedo confiar pequeñas tareas, como ocuparse de las actividades sociales de la familia y ayudar con la administración del patrimonio para que yo pueda concentrarme en cosas importantes. Chloe siempre ha sido mi primer amor, dándome paz mental y evitando que desarrolle una sabiduría prohibida que va más allá del camino de la humanidad. Soy verdaderamente una persona feliz con 3 esposas como esta, pero no hay nadie que pueda comprender perfectamente y simpatizar con las acciones de una persona. Incluso si le digo a Erika, Chris y Chloe que dividir el Sacro Imperio, su actitud hacia mí no cambiará. Desearía que hubiera una mujer que pudiera mirarme desde la misma perspectiva y hablarme. En ese sentido, Teresa podría ser mi amiga. Quizás podríamos mantener una relación un poco más cercana. De todos modos, mi esposa es hija del duque, por lo que no hay prácticamente ninguna posibilidad de escándalo. Si llevo a Erika conmigo no habrá problemas. Piénsalo lógicamente, ¿cómo puede un hombre que lleva a su esposa consigo engañarla delante de ella? La Unión Masai ha empezado a cultivar café recientemente. Los granos que allí se cultivan tienen un aroma delicioso, así que me llevaré un poco. Es un café preparado con granos preciosos que ni siquiera Su Majestad ha robado, así que estoy seguro de que sabrá y olerá bien. Pensaré en un postre que combine bien con el café fuerte, Su Majestad.
Con esas palabras los dos nos separamos. Inmediatamente después de separarse de Fabio, Teresa sintió que su rostro se calentaba un poco más. Si se mirara al espejo ahora, su cara estaría tan roja como una manzana madura. La verdad es que no me enamoré de ti a primera vista, pero Teresa se había interesado por él desde hacía unos años, cuando el vizconde Rothschild saltó a la fama. El conocimiento común, el panorama político que se movía dentro de las categorías esperadas, las pequeñas disputas entre la nobleza y la familia real, etc. Y aún más aburrido que eso, los chismes insignificantes de las mujeres, la vida de discutir cómo ser más amada por los hombres por la noche, el romance que ni siquiera existía en la realidad. Era algo completamente nuevo y diferente a estas cosas. Al principio era solo interés. Si ella hubiera sido muy activa en conseguir lo que quería como las otras jóvenes, incluso pensó que tal vez habría sido ella misma, no Erika, quien estuviera al lado de Fabio. Por supuesto, no quería hacer llorar a Erika, quien era notablemente menos inclinada a la política que las otras sirvientas que la rodeaban. No hay razón para usar el poder de la familia real para quitarle el hombre a mi hermana. No, la propia Teresa no podía imaginar lo que sucedería si alejaba a Erika de Fabio. Ella iría en contra de un hombre que envió contadores, inspectores de trabajo e inspectores de salud a la facción que se oponía a ella y la golpearía con una excusa razonable que ni siquiera podía refutar. El vizconde haría cualquier cosa por su mujer. En cambio, simplemente necesitas acercarte a él poco a poco. La extraordinaria perspicacia de Teresa no se limitaba simplemente a ver las cosas políticas. También fue muy útil a la hora de capturar los corazones de las personas. Entonces pensó que si ponía un poco más de esfuerzo, podría conquistar el corazón del vizconde Rothschild. No, ella realmente quería capturarlo. Como le había dicho a medias, al final no hubo otro hombre que la aceptara y la comprendiera tal como era, excepto Fabio. No me has dicho esto a menudo. Incluso si surgiera una situación escandalosa entre la familia real y el vizconde Rothschild, abrazaría al vizconde que se había dedicado infinitamente al imperio toscano. Ese era el deber de un monarca. Fue aprobado por el vizconde. Teresa se lamió los labios en silencio. Para hacer suya una amiga que realmente la comprenda. Capítulo 405. La carga del imperio 1. Su majestad, ha llegado un nuevo informe de Erickson, quien está explorando el nuevo mundo. ¿Le gustaría leerlo? Sebastián, solo elige las partes importantes y cuéntamelo. Tengo que escribirle una carta al sultán yo mismo. Los funcionarios de alto rango rara vez escriben cartas a mano. Esto se debe en parte a que tienen mucho trabajo por hacer, pero también a que lleva mucho tiempo reescribir el contenido que ya se ha decidido en un estilo elegante. Por muy sencillo que intentes escribir, tendrás que mezclar todo tipo de metáforas y expresiones literarias inútiles. Sin embargo, una carta al sultán debe ajustarse a sus códigos religiosos y culturales, y soy el único que puede hacerlo, así que ¿qué puedo hacer? No hay otra opción, así que tengo que hacerlo. Según el informe de Erickson, algunos marineros incluso tuvieron hijos con las mujeres locales. Al principio, casi entraron en guerra con la tribu local con la que se toparon por culpa de esos alborotadores, pero ahora, gracias a ellos, es más fácil forjar relaciones amistosas con los lugareños. Menos mal. Cuando oí que violaron a las mujeres del lugar, pensé que se estaban volviendo locas. Nunca se sabe cómo resultará la vida, pero nunca pensé que resultaría así. Utilizó un método similar cuando estaba construyendo relaciones amistosas con la Alianza Masai. Él emparejó a las mujeres locales con los marineros hambrientos sexualmente y los convirtió en su familia, y se acercó a ellos como si fuéramos sus amigos. En ese momento se acordó mutuamente. Sin embargo, los marineros que Erickson trajo consigo eran tan instintivamente reales que sus cerebros estaban en la parte inferior del cuerpo. Las mujeres vieron las pistolas de mecha y las espadas de acero que tenían estos tipos y pensaron que este tipo estaba bien, así que lo aceptaron. De todos modos, el problema con los hombres son los bastardos que tienen en la parte inferior del cuerpo, el problema. Según lo que descubrí hablando con las tribus locales, la aldea de la tribu pertenece a una enorme nación llamada Yupanti. No me imagino su tamaño, pero dicen que movilizan más de 100.000 soldados para las guerras que ocurren cada año. Hacen la guerra todos los años, están locos por la guerra. Y Sebastián comenzó a vomitar mientras leía la carta. Aunque sean paganos, esto parece un poco excesivo. Estos tipos viven guerras cada año por el dios del sol, capturan a los derrotados, los sacrifican y se comen a las víctimas. A estos canallas no se les debería permitir vivir jamás. Tenemos que purificarlos lo antes posible. Parece que Dios te ha encomendado la misión de purificar este lugar infernal. ¿Cómo puede un humano comer carne humana? En realidad no me importa si crees en Dios o en Alá. Alá y Dios son en realidad el mismo Dios, pero la gente es libre de creer en la religión que quiera. Mientras no haga daño a los demás, puedes creer en el espagueti volador. No es similar a cómo la cocina británica se clasifica dentro de la categoría de comida. Sin embargo, no puedo aceptar que matar personas por razones religiosas o cometer actos bárbaros como el canibalismo sea diferente a mí. Ese tipo de cosas son malos hábitos que no deberían existir en este mundo. Acabemos con todos ellos de una vez, Sebastián. Y que sea responsabilidad de la familia Rothschild enseñarles las lecciones correctas. Estoy de acuerdo con lo que dijo el vizconde. Como el reino de León ha sido devastado, reclutaré soldados del NVLIGHT Reino de León y los usaré para conquistar el nuevo mundo. ¿No reclutan soldados en el imperio toscano? Es demasiado llamativo. Ni siquiera su majestad toleraría que reclutara soldados rasos. Lo mínimo que puedes hacer es hacer cosas inaceptables en secreto. Por supuesto que es mejor no hacerlos. Los enormes beneficios del nuevo mundo me tientan, así que ¿cómo puedo resistir? Así que tengo que reunir en secreto soldados privados y construir un ejército. Tras conquistar el nuevo mundo, tengo que difundir la religión de Deus allí. Creen en un dios incivilizado como el dios del sol, así que hacen locuras. Gracias a usted, vizconde, el mundo será un lugar mejor. Elijan personas de confianza de la corporación Rothschild y de la familia, asignen un presupuesto para la conquista del nuevo mundo y pídanles que elaboren un plan basado en el informe presentado por Erickson. Sí, vizconde, si tuviera la oportunidad, invadiría el nuevo mundo hoy, les rompería la cabeza a los autores locos que disfrutan del sacrificio humano y haría del nuevo mundo el camino correcto, una colonia de la familia Rothschild. Dirigir un gran ejército y conquistar un lugar no es tan fácil. Una vez que se tiene el presupuesto, lleva tiempo reunir los suministros y el personal necesarios. En la guerra, la lucha con la espada dura solo un momento. Si asumimos que la guerra dura 365 días, podemos pensar que se dedicaron casi 250 días solo a preparar suministros, 114 días a marchar y luego solo un día a luchar. Ahora que he terminado de hablar del nuevo mundo, ¿cuál es el estado actual del Sacro Imperio? Escuché que el ejército del sultán, la fuerza expedicionaria enviada desde el Reino de León, el ejército de la facción protestante y el ejército del emperador del Sacro Imperio están librando una feroz batalla. Planeé esta guerra de principio a fin, pero es muy confusa. Me alegro de que no sea una guerra civil en el Imperio toscano. La razón por la que ver un incendio al otro lado del río es divertido es porque no hay riesgo de que el incendio se propague a nuestra casa. ¿Qué pasa si hay un incendio en la casa de al lado? ¿Pensarías que es asunto de otros y lo disfrutarías? No, tienes que hacer todo lo que puedas para apagar el incendio de inmediato. Si no puedes apagar ese incendio, tu casa se quemará primero. Aunque yo inicié una guerra civil, es una suerte que sea una guerra en otro país. La facción protestante lucha actualmente contra el ejército de la facción Deus, liderado por el emperador del Sacro Imperio, el ejército del Reino de León y el ejército de la facción Deus, liderado por el emperador, contra el sultán y la facción protestante. Y el ejército del sultán está expulsando lentamente al emperador del Sacro
Sacro Imperio. La guerra se está volviendo cada vez más intensa, por lo que parece que se acerca el momento de intervenir. En un juego, lo peor del mundo es dar el último golpe y salir corriendo a matar a un enemigo que todos los demás ya han matado. Pero, en realidad, ¿se puede ganar golpeando definitivamente a un enemigo que otros ya han matado? Puedes convertirte en un héroe que logró la victoria con un mínimo sacrificio y esfuerzo, en lugar de una persona mala y mezquina. ¿Cuántos casos hay en los que no se logró dar el último golpe en una guerra y se ganó al enemigo, sin lograr los resultados adecuados? La guerra es simple y vil. El clero ahora actuará al unísono según las órdenes de su majestad, la producción de alimentos ha aumentado y la capacidad de producir armas y armaduras también, por lo que incluso si se desata una guerra total, el imperio toscano no flaqueará. Si en un país existieran ferrocarriles y diversos tipos de transporte de vehículos, el país comenzaría a tambalearse tan pronto como se iniciara una guerra total. Sin embargo, en un mundo sin ferrocarriles, incluso si el país movilizara todos sus recursos disponibles, sería imposible requisar suficientes suministros para desarraigar al país. Si hubiera algún tipo de hambruna absurda, sería diferente si los suministros que debían enviarse desaparecieran por completo. Está bien, entonces comencemos con este plan. Estaba a punto de abrir el cajón secreto de mi escritorio y sacar un plan que tenía sellado. Su majestad, un pastor del Sacro Imperio pide desesperadamente verlo. ¿Debería echarlo? Si fuera normal, simplemente habría ordenado que lo echaran. Pero cuando oí que era del Sacro Imperio, pensé que habría sido el pastor Stefano quien lo envió. Aunque el pastor es una persona muy noble y fiel, que parece muy cerrado, no es tan tonto como para no saber que sería malo para ambos si se supiera que nos estamos comunicando. Déjalo entrar, comprendido. El pastor que entró jadeaba en busca de aire con su ropa completamente hecha jirones. Pero parecía más desesperado que eso. ¿Por qué viniste a mí con tanta urgencia? El pastor derramó una lágrima después de escuchar mis palabras. Luego bajó la cabeza. Debió haber sido una muy mala noticia. ¿Está muerto el pastor Stephen? El elector de Wittenberg no es tonto. Jamás mataría ni dejaría morir al pastor Stephen, quien era el centro de su poder. Su majestad, el pastor Stephen ha sido martirizado. Tan pronto como escuché la palabra martirio, mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Podría ser que el idiota elector de Wittenberg realmente abandonó al pastor? ¿Acaso el de Wittenberg mató al pastor? ¿O fue el santo emperador? No es eso. Su majestad el Wittenberger ayudó al pastor hasta el final. Y el pastor que vino a verme con prisa me dijo la verdad sobre la muerte del pastor Stephen. Capítulo 406. La carga del imperio. 2. Mientras Fabio reflexionaba sobre cómo conquistar el nuevo mundo y transmitir riqueza y honor a su familia durante generaciones, el pastor Stefano seguía al elector de Wittenberg en el ejército. Como sacerdote, quería ayudar a los soldados del elector de Wittenberg a encontrar estabilidad psicológica a través de la religión y orar juntos para que sus almas se salvaran. Alto. Por favor, alto. Por muy enemigos que sean, no deben matar ni dañar a la gente indiscriminadamente. Stefano gritó mientras corría, olvidándose de que estaba sin aliento. Luego bloqueó a los soldados que intentaban matar hombres y violar o vender mujeres. Detener a los soldados que no recibían salarios justos desde hacía mucho tiempo y que sobrevivían saqueando y desviándose, violaciones, asesinatos, etc. Hasta cierto punto no era diferente a pedir mi muerte. Aunque muera, debo salvar al menos a una persona más. El pastor Stefano no tenía reparo en dar su vida por los demás, ya pudiera morir o no. No, él estaba dispuesto a saltar al fuego si podía salvar a muchas personas muriendo. Aunque creen en la religión de Dios, llena de sacerdotes corruptos que venden indulgencias, también sirven al mismo Dios que tú. Tienen el mismo color de piel y de ojos, y lloran cuando están tristes y ríen cuando están felices. ¿Cómo puedes matarlos o venderlos solo para ganar un poco más de dinero? Pero, pastor, y también tenemos que comer para vivir. Te impedí tomar la comida y el dinero que ganaste en la guerra. Tómalo. Pero antes, deja al menos un poco de comida para esta pobre gente. Son como tú, así que no puedes matarlos de hambre solo porque perdiste la guerra. Incluso en un mundo donde el concepto de derechos humanos está vivo, el principio de que los soldados que ganan una guerra deben dejar a los ciudadanos del bando perdedor un mínimo de propiedad y no deben matarlos ni acosarlos a voluntad no se respeta adecuadamente. Los vencedores quieren disfrutar del placer y de un sentimiento de conquista, y la ley no funciona en ese momento. Esto es porque la barbarie humana se revela tal como es. Además, los soldados reciben la compensación que reciben mientras sirven en el ejército, como el derecho a cometer atrocidades indiscriminadas después de ganar. En un mundo donde la mayoría de los déficits se cubren vendiendo siervos pobres como esclavos, las acciones del pastor Stefano al cuidar a los derrotados fueron extrañas. No hagas algo que avergüence a Deus. Mientras Stefano continuaba persuadiéndolos, los soldados que estaban a punto de vender a los siervos como esclavos suspiraron y se fueron con solo un poco de comida y dinero. Las familias de siervos de las zonas ocupadas que sobrevivieron se sintieron aliviadas de estar vivas y lloraron amargamente. Aquella visión desgarró el corazón del pastor Stefano, que tenía una conciencia viva que Fabio reconoció. Dios, ¿por qué carajo me estás dando esta prueba? Sin embargo, debemos salvar a tantas personas como sea posible. Miren. No tienen tiempo para sentirse aliviados por haber salvado sus vidas gracias a mí. Dense prisa, empaquen toda la comida que puedan y huyan. Si no huyen ahora, morirán. Cuando Stefano los instó, las familias de siervos comenzaron a huir a toda prisa, olvidándose de agradecerle. Era comprensible que estuvieran molestos por haber salvado sus vidas, pero no recibieron ningún agradecimiento, pero para él eso no importaba ni un grano de polvo. Por favor, déjame salvar al menos a una persona más en esta miserable guerra. Y recorrió todo el pueblo, inspeccionando los lugares donde habían ocurrido saqueos, violaciones y asesinatos, y exhortándolos a detener esa conducta inmediatamente. Basta. Deus dijo que todo lo que le hicieras al más insignificante de ellos, se lo hacías a él. ¿Planeas violar a Deus? Inclinó la cabeza hacia los que tenían a su familia como esclava y riendo, pidió que liberaran a su familia cautiva, y protegió a los débiles de las espadas de los que intentaban matar a la gente por diversión. Mientras corría tan afanosamente que ni siquiera sabía cuántas personas había salvado, oyó a una mujer gritar en algún lugar. No. Basta. Tan pronto como lo oyó, corrió al instante. Su cuerpo se movía más rápido que su juicio racional. Cuando llegó allí, vio a varios soldados intentando violar a las niñas que habían capturado en el pueblo. Basta. Basta ya. Cuando él los detuvo, uno de la multitud salió y empujó al pastor Stefano. ¿Está loco, señor? Nuestro líder de pelotón y el comandante de compañía fingen no verlo ni cuando se divierten, así que ¿de qué me sermonea? Hoy estoy de buen humor, así que lo dejaré pasar. Fuera de aquí. Ese grupo debió haber bebido mucho alcohol por primera vez en mucho tiempo, porque sus caras estaban rojas como una loca. Sus cuerpos se tambaleaban de un lado a otro y podían oler el alcohol cada vez que respiraban. En una zona de guerra, intentar detener a un soldado así sería como declarar abiertamente que quieren matarme. Stefano no quería pasar vergüenza delante de Deus, incluso si tenía que morir. ¿No tienes una madre, una hermana mayor, una hermana menor y una esposa esperándote en casa? Lo mismo ocurre con las de aquí. Dios no quiere que cometas un pecado, así que detente ya. Oye, señor, ¿está loco? Entra en razón y no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Stefano intentó decir que esta guerra era por la correcta creencia en noviembre, L.H.T. No copiar, leer aquí, Deus, para la salvación del alma. Pero las palabras no salían de su boca. Los protestantes y los deusistas luchaban entre sí, masacrando, saqueando y oprimiendo a innumerables civiles. Los soldados que fueron arrastrados hasta aquí se vieron obligados a venir porque sus bocas estaban enganchadas por los deseos de los nobles. ¿De qué le sirve la fe a esta gente?
No cruces la línea que no deberías cruzar como ser humano por un momento de placer. En el momento en que cruces esa línea, nunca podrás volver atrás. No había nada malo en lo que dijo Estefano. Sin embargo, para aquellos que ya habían perdido una o dos cosas que eran valiosas para ellos como humanos debido a la guerra, esas palabras sonaban como nada más que una mentira. Si hubieran estado sobrios y no borrachos, tal vez habrían entrado en razón y se habrían dado cuenta de que era el pastor Estefano quien estaba diciendo esas palabras. Aquellos que estaban borrachos y no podían controlar sus emociones inmediatamente tomaron sus cuchillos. Maldito hipócrita. Tan pronto como uno de ellos tomó sus cuchillos, los demás hicieron lo mismo. Les molestó la petición de Estefano de cuidar a otros en esta situación, cuando habían dejado a sus familias a causa de la guerra y estaban sufriendo mucho. Un pastor como usted entiende cómo vivimos los soldados de baja categoría como nosotros, pero si haces algo de lo que te arrepentirás, cállate y corre, maldito hipócrita que eres peor que un perro. Estefano hizo lo mejor que pudo para cumplir con su deber como persona religiosa. Desechó la riqueza y el honor que estaban a su alcance como si fueran un par de zapatos viejos y utilizó su estatus, su vida y todo lo que pudo para salvar a innumerables personas. Aunque él mismo no podía contarlos, el número de personas que salvó directa e indirectamente superó las 10.000. Sin embargo, también se sentía avergonzado, porque justo antes de morir se le ocurrió que podría haber habido gente a la que no pudo salvar porque no se esforzó lo suficiente. Aún así, quería salvar al menos a una persona más antes de morir. Ahora, huye. Ante las palabras de huir, las mujeres que Estefano había envuelto abandonaron rápidamente el lugar. El propio Estefano pensó que incluso si moría aquí, era una suerte que pudiera salvar al menos a una persona más antes de morir y que al menos estaría un poco menos avergonzado frente a Deus. Y antes de morir, se compadeció de quienes lo mataban, mientras lo apuñalaban y pisoteaban. Si no hubiera habido guerra, no habrían cometido tan malas acciones. Dio su último testamento con una voz tan pequeña que era difícil oírla a menos que escucharas con atención, llena de arrepentimiento, dolor y compasión. Dios, esta gente está tan herida por la guerra que quizá ni siquiera sepan que están cometiendo un pecado. Por favor, ten piedad de ellos. Los perdonaré como tú me has perdonado. Con esas palabras, Estefano murió. Como por casualidad o de manera inevitable, un rayo cayó sobre el estandarte situado cerca del lector de Wittenberg. El pastor protegió a los pobres y débiles hasta el final y falleció. Hay muy pocas personas en este mundo que tengan un espíritu de altruismo y sacrificio que vaya más allá del sentido común. Cambian el mundo para mejor. La persona que creó la vacuna contra la polio podría haber ganado cientos de miles de millones de dólares con la patente, pero si hubiera ganado dinero con ella, habría empeorado la situación de los niños. Renunció a su patente, diciendo que salvaría vidas. Como resultado, miles de millones de personas se salvaron de la polio. Un sacerdote católico arriesgó su vida para brindar servicios médicos en zonas de guerra civil africanas y salvó a innumerables personas. Cuando le diagnosticaron cáncer de colon, rezó para poder ayudarlas un día más, diciendo que prefería morir de cáncer que morir porque tenía que ayudarlas más. Su devoción abrió la posibilidad de salvar a innumerables personas en el futuro al convertir en médicos a personas que nacieron en un mundo dividido entre rebeldes y fuerzas gubernamentales y que podrían haber sido asesinadas y asesinadas a lo largo de sus vidas. El pastor Estefano era una de esas personas. Si hubiera cedido un poco, habría disfrutado de una vida de riqueza y honor. Me siento complicado. Llené mi pipa con hojas de tabaco y la encendí. Inhalar el humo picante debería haber aliviado mi corazón, pero hoy, el cigarrillo no tenía buen sabor en absoluto. Pero, como individuo, tengo dudas. Ahora parece que también el Imperio Toscano debe empezar a prepararse para resurgir. Capítulo 407. La carga del Imperio 3. Tengo una misión de importancia histórica. Liberar a todo el continente albanés, no solo al Imperio Toscano, de la corrupta Iglesia de Dios y traer la libertad a todos. Además, debo entregar la verdadera fe y cultura a quienes han estado ofreciendo sacrificios humanos en el Nuevo Mundo, junto a un puñado de plomo. Al principio, todo esto empezó por mi propia codicia, pero ahora lo siento más como un deber de hacer avanzar el mundo. Simplemente quería ganar mucho dinero, y así es como llegué hasta aquí. En el proceso, no tuve reparos en mancharme las manos con sangre y, a veces, tuve que sacar a la luz una sabiduría que era mejor dejar sellada en lo profundo de la historia. La gente en el futuro sin duda me condenará por lo que he hecho, pero honestamente no me arrepiento de nada. Hice lo mejor que pude y al menos no cometí ningún asesinato grotesco ni torturas para mi propio placer. El mundo se ha desarrollado a lo largo de décadas, quizá incluso cerca de 100 años. El pastor Estefano rechazó la riqueza y el poder para salvar a los oprimidos por la religión, pero mi camino ha sido muy diferente. He disfrutado de toda la riqueza, he estado con muchas mujeres hermosas y he acumulado todo tipo de poder. Aún así, es extraño que alguna vez haya ayudado a un hombre así. Ahora ya ni siquiera puedo ayudarlo. De todos modos, me ocuparé de la basura que se beneficia de la religión y trata de dominar a los demás. Haré un mundo mejor. El orden del mundo avanzado estará liderado por el Imperio Toscani. Ahora, dejaré de perderme en mis pensamientos. General Ducat, ¿puedo entrar? Adelante. El general Ducat me miró con sorpresa cuando entré. ¿Qué? ¿Llevas uniforme militar sin que te lo digan? Dios mío, Deus. ¿Por fin has decidido dejar de ser comerciante y seguir el camino de un soldado? No, no es eso. Ah, el marqués Ragusa se alegrará al oír esto. Espere un momento, llamaré a un mensajero para informar al Estado Mayor Imperial y que preparen un nuevo puesto para usted. Aunque el mariscal imperial es un poco tonto, con gusto le asignará un puesto, especialmente para usted. Por favor, escúchame. No estoy aquí para convertirme en oficial. Simplemente llevo el uniforme por respeto, porque te visito a ti, general, en el cuartel general. Incluso el hombre que apareció con una camisa a cuadros para presentar el teléfono de Apple todavía usa traje para ir a una boda. Aunque no tengo intención de convertirme en soldado, es apropiado que alguien con un rango militar honorario como yo use uniforme cuando visita el cuartel general del personal. Ante esto, el general Ducat pareció repentinamente decepcionado. Pensé que ya habías ganado suficiente dinero y que ahora buscabas el honor. No soy apto para la vida militar. Tú. Qué chiste tan gracioso. Si los demás en la sede del personal lo oyen, seguro que se partirán de risa. La mayoría de las personas eligen hacer lo que saben hacer en lugar de lo que quieren hacer. Pero fui un comerciante exitoso en el Imperio Toscano, y cuando me obligaron a servir en el ejército, agilicé completamente la logística e incluso construí una colonia económica en Ifriqiya. Si tienes varias habilidades, deberías dedicarte a aquella en la que eres mejor. He traído lo que el ejército del Imperio Toscani más necesita ahora mismo. El ejército imperial ya cuenta con suficientes suministros y nuestra red logística está en óptimas condiciones. La moral de los soldados está por las nubes. Nuestro Estado Mayor cree que estamos bien equipados para aplastar a esos idiotas del Sacro Imperio. La guerra no siempre sigue el sentido común, ¿verdad? Bueno, la guerra rara vez se desarrolla según el sentido común o la lógica. Los humanos no somos dioses, por lo que no podemos controlar todas las variables. Incluso en un juego en el que solo necesitan cooperar 5 personas, si cometo un error o alguien empieza a enviar oleadas de suicidios, no hay solución. Almacenar comida está muy bien, pero si se almacena demasiada, se echará a perder. Sin embargo, reunir otros recursos siempre es beneficioso. Y lo que he traído es un arma que transformará al ejército toscano en una gran cruzada. Ya le había dado un pequeño spoiler al emperador. Le dije que debíamos traer el sultanato y destruir el Sacro Imperio, convirtiéndolo en un desastre y luego recuperar la tierra perdida por los paganos. No le había dicho nada parecido a nadie, así que no era de extrañar que el general Ducat pareciera tan sorprendido. El rostro del general Ducat palideció.
¿Una cruzada? Tú, precisamente, estás hablando de eso. Si alguien más lo hubiera dicho, habría pensado que solo estaba imitando. Pero al oírlo de ti, conde Rothschild, siento que podrías crear una verdadera cruzada, una que superaría las de hace 400 años. Es realmente posible. Ha habido gente que ha conseguido esto utilizando nada más que brutalidad y tonterías, muy inferiores a las creencias y la ideología religiosas. El ejército japonés, creyendo que la fortaleza mental podía derrotar a las potencias occidentales, desenvainó sus espadas y cargó contra las posiciones de ametralladoras durante la Segunda Guerra Mundial, ignorando por completo el sentido táctico. Entrenaban a los oficiales durante 4 años en academias militares y a los soldados los inculcaban fervor nacionalista, golpeándolos con palos de entrenamiento patriota. Así que, ya fuera para evitar el castigo o para cargar para honrar al emperador, cargaban sin dudarlo, incluso frente al fuego de las ametralladoras. Pero ¿qué pasa si mezclamos el fervor religioso y las creencias ideológicas con ese tipo de fortaleza mental? Creas una infantería invencible que, con solo fortaleza mental, podría dominar un campo de batalla, donde 500 hombres derrotarían a 10.000. Ahora mismo, no hay ningún soldado en el ejército imperial que desagrade a su majestad. No es solo un informe con un poco de exageración, es realmente cierto. Cuando los capellanes militares hablan de la gracia de su majestad, los soldados suelen acabar llorando. Nunca imaginé que vería semejante espectáculo. Ni siquiera son los oficiales, sino los soldados rasos quienes tienen una lealtad inquebrantable a su majestad. En cuanto a moral y voluntad de lucha, los soldados del Imperio Toscano son superiores a los oficiales de otras naciones. Esto representa una gran ventaja. En la era de la infantería de línea, la probabilidad de alcanzar un objetivo con una sola bala era extremadamente baja. Algunos dirían que si disparas 100 tiros, solo entre 5 y 8 impactarán. Si el 50% de 100 disparos impactaran, entonces toda la táctica no tendría sentido. Pero cuando se apunta correctamente con mechas, la precisión en el alcance típico de 50 metros para la infantería de línea es de aproximadamente el 84%. Es difícil entender por qué la precisión difiere tanto, considerando que usan las mismas armas para matar. Sin embargo, la razón reside en la voluntad de lucha de los soldados. Los soldados también son personas y no les gusta matar. Incluso contra los paganos, el instinto permanece. Capítulo 408. La carga del Imperio. 4. Los soldados son aquellos que mueren con orgullo y viven con orgullo. Incluso aquellos que pertenecen a las unidades más elitistas a menudo pierden la voluntad de luchar y no pueden resistir el miedo a la muerte cuando su orgullo se ve herido. Por otro lado, si tienen orgullo, pueden convertirse en el ejército más fuerte, como la Armada Joseon, que era un grupo heterogéneo a excepción del almirante Yi Sansin y el general que luchó con ellos en la batalla de Myeongyuan. Conociendo este hecho, los países con una mente sana enseñan a los soldados a respetarlos, o al menos a fingir que los respetan. Quiero recalcar a los soldados del Imperio Toscano el honorable deber que deben cumplir como soldados del Imperio, o más bien como súbditos del Imperio. Asunto. ¿Qué significa eso? Significa súbditos de su majestad. Cuando oigo eso, me viene a la mente la frase súbditos imperiales y de repente mi ánimo decae. No creo que haya una palabra mejor para inculcar la lealtad al emperador en las mentes del pueblo del Imperio Toscano, o más precisamente, en los soldados, que la palabra súbdito. Es una palabra que les da el orgullo de que ellos, como simples ciudadanos, están sirviendo al emperador y desempeñando un papel valioso. El orgullo es gratuito, pero su efecto es astronómicamente enorme. Entiendo la palabra súbdito. Entonces, ¿por qué obligas incluso a un simple soldado a cumplir un deber honorable? Nadie en este mundo quiere morir en la guerra. Sin embargo, así como un padre lucha por proteger a su familia para cumplir con su deber como cabeza de familia, deberíamos darles a los soldados del Imperio Toscano algo que quieran proteger, incluso si eso significa morir. Pensé que eso era honor. Una persona que está decidida a proteger algo es fuerte. Según un estudio, incluso hubo una estadística que decía que los hombres casados producen casi 3 veces más valor en promedio que los hombres solteros. Y ese dicho se aplica incluso si la persona a la que protegen no es necesariamente su familia. Aquellos que luchan para proteger su honor y arriesgan sus vidas a veces terminan derrotando enemigos docenas de veces más grandes. Durante la batalla de Myeongyang, el general Yi Sansin luchó en una batalla de 1:133, ¿verdad? Para ser más precisos, honor y orgullo. Los humanos están dispuestos a elegir la muerte por estas dos cosas. ¿Qué te hace estar tan seguro? ¿Recuerdas la última guerra que luchamos contra el Reino de León? Fue una guerra tan fácil. Solo teníamos que plantar nuestras banderas en un terreno prácticamente vacío. Nunca pensé que vería una guerra así. La guerra en sí fue realmente fácil. Pero aún no puedo olvidar sus cobardes acciones. Me vengué del Reino de León de todas las formas posibles. Esa guerra sola no fue suficiente, también causé un levantamiento comunista para llevarlos al caos y al miedo. También lo hice de modo que si no participaban en la guerra civil del Sacro Imperio, su país perecería inevitablemente. E incluso divulgó el conocimiento prohibido de Ponzi y cometió un fraude Ponzi. Mi territorio, o más precisamente, la granja de algas envió millaje, el territorio que me fue otorgado inicialmente, fue saqueado. Es una historia que no tiene relación con lo que estaba contando. Sin embargo, el teniente general Novelit Ducat no me interrumpió. Los técnicos de cultivo de algas secuestrados allí fueron torturados terriblemente por el gremio de ladrones, pero ninguno de ellos habló sobre técnicas de cultivo de algas. Dijeron que si morían, todo terminaría, pero que mantendrían su promesa y lealtad hacia mí aunque ya hubiera terminado. Eran personas que conocían el honor. Dijeron que la razón por la que pudieron resistir hasta el final a pesar de la dura tortura y la certeza de la muerte fue porque tenían el orgullo de tenerme a mí, el vizconde Rothschild, como su señor. Ese era su propio sentido de honor. Cuando vi eso, me convencí. Si pudiera infundir honor y orgullo en el ejército imperial toscano, lucharían con la determinación de morir. Aunque no puedo devolver la vida a las víctimas, estoy cuidando mucho de sus familias. Prometo que nunca haré la vista gorda ante aquellos que sacrificaron sus vidas por mi familia y mi empresa. Todos los soldados del Imperio Toscano ahora respetan y aman a su majestad el emperador. Y quiero darles el honor de luchar por su majestad el emperador cuando salgan a combatir en el Sacro Imperio. Esto por sí solo basta para explicar por qué deben ser honrados. ¿Qué método piensa utilizar? Podemos enseñar esto a través de los capellanes militares. El método que voy a utilizar es un método secreto que no debe utilizarse si los soldados del Imperio Toscano no respetan verdaderamente al emperador. El servicio militar es molesto, y ahora quieres que luche por su majestad el emperador y muera luchando en una guerra que odio aún más. Incluso yo consideraría seriamente desertar. Sin embargo, si existe una lealtad infinita hacia el emperador, déjame darte un ejemplo. Hagámoslo. Entonces me aclaré la garganta por un momento y abrí la boca con voz solemne. Su majestad el gran emperador ha recibido órdenes de Dios de salvarte de la pobreza y protegerte de las amenazas externas. Se concentra en su gobierno día y noche, pensando solo en ti. Incluso los norcoreanos, que han sido sometidos a un lavado de cerebro desde la infancia hasta la muerte, quedan completamente estupefactos cuando oyen el nivel de comentarios de adoración que hacen los lechones. Dicen que bombardearán a su líder delante de él, pero a sus espaldas, dicen que solo es el sonido de la grasa arrastrándose. Sin embargo, en el Imperio Toscano, cuando el emperador dice tales cosas, todos, independientemente de la edad o el género, se conmueven verdaderamente.
Porque realmente nos salvó de la pobreza. ¿Qué pasa con los soldados que pasan por una sesión de entrenamiento semanal o incluso diaria con el capellán militar para reflexionar sobre la gracia del emperador? Si masticas la gracia que puedes sentir en tu piel y ver con tus ojos e incluso la estudias repetidamente, ¿no pensarías naturalmente que esta es la verdad? Su majestad los salvó del hambre, les dio abundancia y les permitió soñar con un mañana mejor que hoy. ¿Cómo pagarán esta gracia? El teniente general Ducat tragó saliva con dificultad al oírme. ¿Te has dado cuenta? Pero ahora es el momento real. No puedo pagarlo, solo hay una gracia en este mundo que no se puede devolver. Es la gracia de tus padres. A través del fluir de esas palabras, sutilmente coloqué al emperador al mismo nivel que mis padres. En Occidente puede parecer una palabra nueva, pero en la cultura oriental hay un dicho que dice que el rey y el maestro son como padres, lo que significa que el rey y el maestro son como padres. Para mí, que fui coreano en mi vida pasada, este no es un concepto particularmente desconocido. Soldados del Imperio Toscano, que han recibido el favor impagable de su majestad, les pregunto, ¿serán bestias que ignoran el favor de su majestad y vivirán? ¿O vivirán como personas que saben cómo corresponder el favor recibido? Lo diré de nuevo. ¿Acaso Dios no los salvó del infierno muriendo en la cruz y su majestad no los salvó del hambre trabajando día y noche en los asuntos de estado y sembrando semillas con lágrimas? La guerra es originalmente para los locos. Lo enfatizaré una vez más. No hay un solo hombre cuerdo en el campo de batalla. Y en la guerra, el más loco gana. Me convertiré en un desastre, no, en una locura. Ahora es el momento de cumplir su sueño. No como animales que desperdician la gracia, sino como personas que conocen la gracia incluso si mueren hoy, soldados del ejército imperial que juraron. Alégrense y regocíjense. Hoy tendrán la oportunidad de luchar para cumplir el sueño de su majestad. Podrán aligerar su carga, aunque sea un poco. Los humanos no se mueven por la lógica. Los humanos somos, en última instancia, seres movidos por emociones. La lógica es simplemente un medio para decidir en qué dirección irá el flujo de las emociones. Así que, para empujar a la gente a la guerra y ganar la batalla contra el enemigo, en última instancia hay que conmover sus corazones. Las personas naturalmente deberían estar agradecidas por lo que han recibido y deberían apelar a sus instintos para que quieran compartir la carga de quien aman. Sí, igual que ahora. Valientes soldados del Imperio Toscano, su majestad sueña ahora. Quiere expulsar al ejército corrupto del sultanato y al emperador del Sacro Imperio, quien se ha convertido en un culto al dios corrupto. Así como su majestad los abrazó, quiere salvar a esa pobre y miserable gente del Sacro Imperio. Aquellos que una vez sufrieron hambre y lloraron como ustedes, pero desesperados ante la realidad donde nada cambió. ¿Están dispuestos a sacrificar su vida por este sueño de su majestad? Tomé un último respiro y terminé. Lucha soportando la carga que te corresponde como súbdito del Imperio Toscano. Así vivirás en abundancia y Dios te abrazará al morir. Cuando terminé de hablar, el teniente general Ducat tragó saliva con dificultad. Luego me miró con una mirada un poco extraña y dijo, menos mal que eres del Imperio Toscano. Si fueras un soldado del Reino de León, nos habrías invadido con un ejército de fanáticos que nos atacarían mientras recibían disparos. Capítulo 409. La carga del Imperio. 5. La propaganda es como una moneda. Por un lado, está el mensaje de que nuestro país es grandioso y maravilloso, y por el otro, debería haber críticas de que los otros países están en una mala situación y luchando. Si solo está presente un lado, no tendrá ni una millonésima parte de su poder potencial. Le he dicho al pueblo lo grande y maravilloso que es el Imperio Toscano, pero los habitantes del Imperio Toscano aún no saben lo que ocurre en otros países. Entonces tengo que mostrárselo. Necesito mostrarle a la gente lo desafortunadas y miserables que son las otras naciones. Editor Austen, gracias a su arduo trabajo en la publicación del periódico, el pueblo del Imperio Toscano ha recibido información a pesar de su ignorancia. Su majestad también está sumamente complacido con el esfuerzo de usted y sus periodistas. Es usted muy amable, mi señor. Simplemente hice lo mejor que pude en el trabajo que me fue confiado. Hacer bien tu trabajo puede parecer sencillo, pero la mayoría de la gente ni siquiera lo consigue. Lo has hecho de maravilla, y estoy satisfecho. Cuando compras carne en una carnicería con dinero, esperas carne fresca. Cuando compras fruta, esperas manzanas deliciosas. Pagar por bienes, sean buenos o malos, es la transacción normal. Sin embargo, algunos carniceros intentarán deshacerse de la carne un poco vieja y algunas fruterías venderán uvas que claramente no parecen frescas. Si visitas un gran mercado en China, encontrarás huevos y arroz de plástico, cosas que solo se parecen a sus contrapartes reales. Hoy en día, simplemente pagar por ingredientes frescos se está convirtiendo en un logro. Lo que ha hecho el editor es lo mismo. Siguió mis órdenes y entregó los resultados deseados. Por lo tanto, se deben dar recompensas adecuadas. En Corea, si haces un buen trabajo, consigues más trabajo. Tengo una importante tarea que me gustaría asignarle, editor Austen, para su servicio al imperio. Se trata de la supervivencia y prosperidad del imperio, pero hice una pausa dramática, apoyé mi mano en mi frente y luego dije resueltamente, quiero confiarte el futuro del imperio, editor Austen. ¿Puedes encargarte? Por supuesto. Si me lo confías, haré lo que sea por el imperio. Bien, confío en ti, así que te asignaré personalmente el futuro del imperio. Los ojos del editor Austen brillaron cuando escuchó esto. Parecía preocupado, pero también lleno de algo más que anticipación. También es una habilidad hacer creer a tu subordinado que la tarea que estás asignando es crítica. Me gustaría que publicaras artículos que no solo resaltaran la felicidad del pueblo del Imperio Toscano, sino que también se centraran más en la miseria de otras naciones. Con ello, quiero que los habitantes del Imperio Toscano se den cuenta de lo afortunados que son. Cumpliré sus órdenes, mi señor. Pero si pudiera explicarme el motivo, me ayudaría a ejecutar sus instrucciones aún mejor. Si es posible, se lo agradecería. Algunas figuras religiosas o filósofos me dicen que me ame tal como soy. Pero la mayoría de las personas que viven en la realidad no pueden hacer eso. Porque constantemente se comparan con los demás. El señor Kim, del otro departamento, está saliendo con una mujer 5 años menor que él, y mi colega, que tiene mi misma edad, recibió una casa como regalo de sus padres ricos. Al escuchar estas cosas, no puedo evitar sentirme inferior. ¿Por qué no puedo vivir como ellos? Por otro lado, me reconforta oír que alguien está en peores condiciones que yo. Cuando escucho que mi jefe, con su personalidad rota, perdió 30 millones de wones en acciones, me animo, aunque no beneficie directamente mi vida. Esa es la naturaleza humana. Y ahora, gritar viva su majestad. Viva el Imperio Toscano. Sin utilizar ese instinto no es prudente. Después de todo, debería utilizar todas las herramientas disponibles. Los humanos estamos constantemente comparándonos con los demás, dije. Sí, yo también me comparo siempre con otra persona. No es necesariamente algo malo. Si logras orientar las comparaciones en la dirección correcta, es una gran bendición. Mucha gente moderna tiende a pensar que la comparación y la competencia son malas. Pero a través de la comparación, puedo darme cuenta de que tengo un talento natural para las matemáticas, lo que me llevó a elegir el camino de estudiar matemáticas en la universidad y contribuir al mundo. O tal vez me dé cuenta de que soy bueno en el fútbol y, a través de la dedicación, me convierta en un excelente jugador. Pero si no comparara, nunca sabría qué talentos tengo y viviría una vida normal. Los habitantes del Imperio Toscano, especialmente los soldados, están siendo sometidos a un lavado de cerebro mediante las enseñanzas de capellanes militares y periódicos, sin darse cuenta de lo felices que son en realidad. Pero no comprenden el alcance de esa felicidad. El editor inclinó la cabeza y preguntó, que yo sepa, los soldados gritan viva su majestad.
a diario y demuestran una lealtad inquebrantable al imperio. Por eso, me extraña que no se den cuenta de lo felices que son. Pero esa es la realidad. Simplemente cambiemos un poco la perspectiva. Me llaman el hombre más rico del imperio toscano, pero ¿por qué me llaman así? Porque saben más o menos cómo les va a los demás, y por eso recibo ese título y me convierto en objeto de envidia. La felicidad y la prosperidad que disfruta la gente del imperio toscano deberían ser las mismas. Necesitamos hacerles comprender que disfrutan de cosas que otros no pueden. Los seres humanos pueden ser felices o miserables a través de la comparación. Por ejemplo, Bután fue considerado en su día el país más feliz del mundo. Pero cuando la gente empezó a usar las redes sociales y se dio cuenta de lo precaria que era su situación, su felicidad se desplomó. Cuando los coreanos experimentan el sistema médico en los EU o el Reino Unido, se dan cuenta de lo bueno que es su propio sistema y se convierten en patriotas. Entiendo tus palabras, mi señor. El editor hizo una pausa, pensó por un momento y luego continuó. Entonces, ¿quieres decir que deberíamos mostrar la suerte que tienen los soldados del imperio toscano de servir a su majestad, a la vez que exponemos la miseria de otros países? Y debemos elegir los ejemplos más provocativos, ¿verdad? Exactamente. Lo entiendes rápidamente. He oído que en el Reino de León, algunos nobles aumentaron la tarifa del derecho a la primera noche, aunque es solo un nombre, en realidad es un sistema impositivo, de 50 ducados a 5 monedas de plata. No es que no puedan casarse sin pagarlo, pero he oído rumores de que las jóvenes hermosas que no pueden permitírselo acaban en el dormitorio del señor. ¿Es eso cierto? Es de una fuente fiable. Además, los mercados de esclavos están viendo un aumento en el número de mujeres del Reino de León. El Sacro Imperio no está mucho mejor. Por eso, el precio de las esclavas ha bajado drásticamente, y los traficantes de esclavos se están volviendo locos. Roma fue una vez solo una pequeña ciudad-estado en el reino etrusco. Pero cuando una sola mujer les fue arrebatada, los romanos se levantaron, derrotaron a los etruscos y conquistaron su independencia. Por supuesto, no fue solo porque se llevaron a una mujer, pero el hecho es que para la gente civilizada, perder a una mujer era considerado una de las mayores humillaciones. Sin embargo, en el imperio toscano, el emperador y los nobles se protegen, mientras que en el Reino de León sucede lo mismo. Al ver las desgracias de los demás, los habitantes del imperio toscano se darán cuenta de lo verdaderamente afortunados que son, y el Reino de León y el Sacro Imperio, entre otras naciones, han aumentado los impuestos para financiar su participación en las guerras. Por ello, al terminar el invierno, incluso sin hambruna, se espera que entre el 3% y el 4% de los aldeanos mueran de hambre. No lo sé todo sobre el continente albanés. No puedo saberlo todo, y lo que me importa es la dirección en que se mueven las naciones, no los detalles triviales. Intentar saberlo y controlarlo todo me abrumaría. Esta es una situación completamente diferente a la del imperio toscano. Publicaré estos artículos y los difundiré ampliamente a través de los bardos, como sugeriste. Me alegro de que lo entendiera tan rápido. Con esto puedo difundir la propaganda a todos los soldados del imperio toscano, o mejor dicho, a todos los ciudadanos. Haz lo que creas conveniente. Y la propaganda de Fabio se extendió rápidamente por todo el ejército. Capítulo 410. La carga del imperio. 6. El mayor entretenimiento para los soldados del ejército imperial toscano era leer el periódico después del trabajo los sábados. Aunque leer el periódico consistía simplemente en leer una copia del periódico que se entregaba a cada pelotón de unas 30 personas, en realidad era un pequeño festival que tenía lugar una vez a la semana porque la cocina proporcionaba cerveza y vino, e incluso proporcionaba muchos bocadillos, incluido pan. El sargento Lucas, que estaba en la quinta división del ejército imperial toscano, también esperaba que llegaran los periódicos con los miembros de su pelotón. ¿Cuándo llegarán los periódicos? La comida se enfriará si seguimos así. ¿Cuál es la prisa, sargento? ¿No tienes hambre? Me estoy volviendo loco de hambre. No es que se esté acabando la comida, solo espera un poco. ¿No sabe mejor cuando la comes con hambre? Ya eres sacerdote. Recibe la baja y conviértete en sacerdote. Iré a visitarte una vez cuando celebres misa. ¿Puedo esperar algunas donaciones? Traeré unas galletas militares duras que no tienen nada de sabor. Los dos y el resto del pelotón charlaban entre sí mientras esperaban que el más joven llegara con el periódico. Mientras esperaban, finalmente llegó el más pequeño corriendo sin aliento con el periódico. Soldado Mateo. Disculpe la tardanza. Léelo rápido. Sí, lo entiendo. Cuando Mateo abrió el periódico, todos los que estaban charlando se quedaron en silencio, y comenzaron a comer la comida que tenían delante. El 23 de abril, el terraplén del barón Toledo se derrumbó, causando problemas en el cultivo de trigo. Al enterarse su majestad el emperador, abrió inmediatamente el tesoro imperial y entregó 100 monedas de oro como compensación a quienes sufrieron daños directos e indirectos, y ordenó al barón Toledo que reconstruyera el terraplén. Tan pronto como terminaron de leer un artículo, los soldados comenzaron a charlar. Nadie nos enseñó específicamente a leer un artículo y hablar de nuestras impresiones. Era difícil escuchar el contenido del periódico, que contenía casi 20 artículos, y recordar solo los más impresionantes. Para utilizar el periódico, que era el único entretenimiento divertido en el ejército, lo más eficientemente posible, teníamos que masticar, triturar y disfrutar cada artículo sin perdernos ni uno. Como era de esperar de su majestad el emperador. Antes de alistarme, mis campos quedaron completamente destruidos por un derrumbe, y apenas sobreviví gracias al apoyo económico que su majestad me envió. No ha cambiado desde entonces. Te dije que tratamos bien a su majestad. Sinceramente, no puedo creer que tuviéramos que preocuparnos por morir de hambre hasta hace poco. Las palabras del capellán son correctas. Gracias a su majestad, nos reclutaron en el ejército, pero ahora comemos bien, no nos estafan ni nos golpean por razones ridículas. El más joven del pelotón continuó leyendo varios artículos. Una historia sobre un noble que engañó a dos mujeres y terminó apuñalado y asesinado, una mujer que cometió adulterio e intentó matar a su marido para casarse con su amante, etc. Todo el mundo empezó a hablar a medida que aparecían estos artículos ridículos. La voz de Lucas también se hizo más fuerte. Vaya, su majestad es tan apasionado, pero ¿por qué está el mundo tan loco? En aquel entonces, no había problema en que los hombres se engañaran y murieran, pero jamás me imaginé a una mujer matando a su marido para casarse con alguien con quien tenía una aventura. El sargento y el más joven de allí se llevan, como mucho, 2 años. ¿De qué estás hablando? ¿Como de un anciano? Oye, no podría haberlo imaginado en ese entonces. Mientras la atmósfera se calentaba con todo tipo de artículos mencionados, hubo un artículo que Fabio había agregado al final. Mateo, el más joven del pelotón, comenzó a leer con atención el último artículo. El rey del Reino de León culpa de todos sus errores al Sacro Imperio y condena a muerte a su pueblo. Y, sin embargo, nunca admite sus errores y solo aumenta los impuestos. Los soldados aquí, incluido Lucas, no sabían mucho sobre política ni dificultades. Sin embargo, todo el mundo se puso alerta cuando oyó que los impuestos eran altos. Excluyendo al emperador, independientemente de si alguien con alto poder muere o no, no habría muchos cambios en sus vidas de inmediato, pero aumentar un poco los impuestos haría una gran diferencia de inmediato. Aunque el Reino de León no era asunto suyo, todos estaban interesados en él. La vida de la gente se ha empobrecido, pero lo más absurdo es el derecho a la primera noche. El precio habitual por no ofrecer la primera noche es de unas 50 monedas de cobre, pero en el Reino de León, el costo de la primera noche se multiplica por 10 a 5 monedas de plata. Y quien no pueda permitírselo debe ofrecer la primera noche de su esposa al señor. Por eso se dice que muchos señores del Reino de León disfrutan del placer de cambiar de mujer a diario. Hay una regla tácita de no enojarse mientras se lee el artículo original. Porque si alguien se enoja, la inmersión se interrumpe cuando los demás están escuchando.
Sin embargo, el sargento Lucas maldijo ante ese sonido. Esos cabrones, ni se les ocurra arrancarles la cabeza y tirarlos a la basura. Les cobran impuestos que ni siquiera pueden pagar y le dicen al señor que se emborrache la primera noche con sus esposas. Esos cabrones no comerían comida empapada en la basura, pero obligan a sus súbditos a hacerlo. ¿Acaso eso es lo que hace un ser humano? Los otros soldados deberían haberles dicho que se callaran ya que rompieron la regla tácita. Realmente no los criticaron porque todos sentían lo mismo. Sé que te estás enojando, pero escúchame hasta el final y luego maldice. Tienes que escucharlo todo y criticarte, hombre. Ja, lo siento. Mateo aspiró un poco el ambiente y continuó hablando. Como resultado, los siervos que no podían afrontar el aumento de impuestos vendieron a sus familias para pagar el dinero. Al enterarse de esta noticia, su majestad se entristeció mucho y dijo: Deus debe haber ordenado a su señor Luis que cuidara del pueblo del reino de León, pero ¿por qué no cuida de su pueblo? ¿Y cómo puede el Sacro Imperio permitir que los padres sirvan y se coman a sus hijos pequeños? ¿Es esto lo que Deus quiere? Tengo el corazón enredado. En realidad fue Fabio quien puso la mesa. Sin embargo, nadie en el Imperio Toscano sabía que Fabio había planeado una guerra civil en el Sacro Imperio. Incluso los nobles, incluido el emperador, sabían que Fabio había puesto un anzuelo en la boca del ya desordenado reino de León y lo había empujado a una guerra contra el Sacro Imperio. Así que esto es lo que vieron los soldados, incluido Lucas. Nuestro misericordioso emperador se apiada no solo de la gente del Imperio, sino también de los demás. También quisiera añadir una cosa. El Imperio Toscano ya es el país más hermoso del continente albanés, sino el más grande. Entonces, ¿no sería justo acogerlos según la voluntad de su majestad? El periodista del periódico cortó deliberadamente el artículo. Y después de terminada la lectura, hubo una serie de reacciones intensas por parte de los soldados. ¿No sería fantástico si el Sacro Imperio y el Reino de León se convirtieran en ciudadanos de nuestro imperio? Pero sigue siendo guerra. Es molesto si estalla una guerra. Su majestad quiere abrazarlos. Generalmente cuando se habla de guerra la atmósfera debería volverse muy fría. Sin embargo, incluso en una reunión de soldados individuales, si aceptaran la guerra como una posibilidad en lugar de oponerse a ella, si los capellanes militares proclamaran en voz alta la voluntad de su majestad, podrían declarar una guerra santa. El sargento Lucas también se preparó para ir a la guerra después de escuchar la sentida contribución del emperador. Si alguien ha recibido algo, no debería poder devolverlo. Si su majestad el emperador quiere abrazarlo, con gusto iré al frente y lucharé. Aunque no pueda devolver todo lo que he recibido, nunca olvidaré la gratitud que he recibido como ser humano. Los soldados del Imperio Toscano pasan 1 o 2 horas de las 24 horas del día siendo adoctrinados acerca de cuán grande es la gracia de su majestad el emperador. Y eso no es un simple lavado de cerebro, sino una realidad basada en lo que realmente experimentan. Gracias al emperador, comen bien, viven bien y, gracias al emperador, soldados de baja del ejército y se convierten en trabajadores de fábricas, pero pueden casarse y formar una familia. ¿Habría habido alguna esperanza para nosotros si su majestad no existiera? Su majestad el emperador lo desea. Si su majestad elige la guerra, lucharé con gusto. Y quién sabe, quizás logre grandes cosas en la guerra y tenga éxito. Otros soldados estuvieron de acuerdo con él. Si su majestad se va a enfadar, ¿por qué no tomar las armas? ¿Qué podemos hacer? Este pensamiento se extendió poco a poco por todo el ejército del Imperio Toscano. Y cuando se añadieron los sermones de los capellanes, el ejército del Imperio Toscano se convirtió en un ejército cruzado ardiendo de ira justa. Capítulo 411. La carga del Imperio. 7. El ejército se convirtió en una cruzada, e incluso las religiones se fusionaron hace mucho tiempo. Ahora parece que todo está conseguido. Cuando lo pensé detenidamente, hubo una cosa que casi me olvidé. Casi pierdo la oportunidad de chupar dinero insertando una pajita. Casi pierdo mi intención original porque estaba tan concentrado en desarrollar el nuevo mundo que casi me perdí lo más importante. De ahora en adelante debería vivir más intensamente. Debería dedicarme más a utilizar mis conocimientos sobre Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Alemania y varias otras cosas. Gracias por aceptar mi repentina solicitud de reunirme con usted, excelentísimo señor ministro de Finanzas. Debería dedicarte tiempo. Y también quería preguntarte sobre los bonos de guerra. La guerra contra el Sacro Imperio pronto comenzará en serio, así que no deberíamos emitir bonos para recaudar fondos. Entre los altos funcionarios del Imperio Toscano es casi seguro que estallará la guerra. En consecuencia, en todo el país se construyen plantas para la fabricación de armas y blindajes y las existencias en estos sectores siguen aumentando. La industria militar es invencible. La industria militar no es como los apartamentos de Gangnam o de Seúl y la burbuja estallará algún día. Realmente saben una cosa y no saben la otra. Aún así, las acciones son, en última instancia, un juego de suma cero en el que hay que arriesgar dinero para ganar dinero, por lo que tiene que haber gente que se deje engañar. Y de todos modos, si emiten bonos, el precio de las acciones definitivamente subirá en el corto plazo, será una oportunidad de oro para aquellos que sepan ver el momento oportuno y salir. Ya que son bonos de guerra, ¿sería mejor usar tierras como garantía? ¿O sería mejor usar el dinero de la compensación? Dime qué opinas. No podemos evitar emitir bonos de guerra. El Imperio Toscano se ha vuelto incomparablemente más rico que antes, y su presupuesto ha aumentado significativamente, pero la guerra es un devorador de dinero. Hay un dicho que dice que para ganar una guerra se necesita dinero, dinero y más dinero. Como dice el refrán, hay que pagar a los soldados, alimentarlos bien, comprar armas y construir una unidad logística para transportarlos. Sinceramente, hay demasiados lugares a los que puede ir el dinero. Por eso, desde la antigüedad hasta nuestros días, incluso si se gana una guerra y se obtienen vastos territorios, es muy común que un país caiga en la ruina o sufra un golpe similar. Después de luchar en una guerra, te conviertes en deudor. El Imperio Toscano no podía evitar esa situación. Ahora, gracias a mis bonos de guerra, el Imperio ya no tiene por qué convertirse en deudor. Pero eso no significa que no tengas que preocuparte sobre qué utilizar como garantía. Pero, en cualquier caso, ¿no sería mejor minimizar la emisión de bonos de guerra? De todos modos, los bonos son algo que debe entregarse en el futuro. Tienes razón. Pero debemos prepararnos ahora. Si nos preparamos después de que la situación ocurra, será demasiado tarde. Su majestad, lo que dijo es cierto. Pero ¿y si recibimos donaciones voluntarias del Imperio antes de emitir los bonos? ¿Donaciones voluntarias? Si recibimos donaciones, definitivamente podemos reducir un poco la emisión de bonos de guerra. Es mejor tener incluso 10 wones menos de deuda. Por eso no mostraste ninguna resistencia particular a mi sugerencia de recibir donaciones. Bueno, parece que no tienes grandes expectativas sobre el método que he ideado hasta ahora. Tengo mis propias ideas. No es una historia esencial para el marketing. En lugar de apaciguar a los nobles y pedirles que donen dinero, necesitamos obligarlos a abrir sus billeteras y donar. Tengo una idea muy buena. ¿Cuál es tu idea? No basta con crear una atmósfera y una situación en la que no tengan más opción que pagar. Cuando vas al ejército, ocurren una tras otra cosas absurdas y descabelladas que nunca funcionarían en la sociedad. Cosas como galletas de atún prohibidas para cabos y niveles inferiores, uso de PX prohibido y salas de conocimiento cibernético prohibidas. De hecho, no hay ningún problema en permitir que los soldados hagan esas cosas, y no se les debería prohibir, dada la atmósfera y las características de la organización militar. Es normal no seguir ese tipo de cosas absurdas y descabelladas, pero quienes se niegan a hacerlas muchas veces acaban siendo basura. La atmósfera que te rodea tiende a abrumar el sentido común. Si preparas el escenario adecuadamente, no importa si eres un noble o un comerciante, no podrás soportarlo sin donar.
El ministro de Finanzas de Cerdeña me miró con expresión incómoda. ¿Crees que haría algo malo? Simplemente estoy creando una situación en la que tengo que pagar. Colocaré cestas rojas y gente vestida de rojo en las plazas de cada ciudad importante. Y pediré donaciones mientras toco las campanas. ¿Qué tiene eso de bueno? Cualquiera puede hacerlo. Pero lo importante es empezar ya. Honestamente, las canastas rojas y la gente con ropa roja no son importantes en absoluto. Pensé en el ejército de salvación y se me ocurrió la idea. Y poco después de que empiecen las donaciones, voy a incluir a 2 personas. Una es un niño que perdió a sus padres siendo joven y está ahorrando dinero para donar, y la otra es un soldado pobre que sirvió en la guerra, resultó herido y recibe una pensión. La gente a menudo habla de ser racional cuando tiene conversaciones. La razón nunca puede vencer a la emoción. Porque todos somos humanos, y a menos que nazcamos psicópatas o emocionalmente carentes de sentimientos hasta el punto de que no nos importe nuestro propio dolor, estamos destinados a movernos y actuar en función de nuestras emociones. Puede resultar embarazoso no poder moverse de forma lógica, pero, por un lado, eso es natural. Esos 2 están ahorrando su dinero para gastos y donándolo al Imperio Toscano. Imagínense qué honorable y noble es esto. No importa cuánto se haya desarrollado el Imperio Toscano, nuestro imperio todavía funciona según la lógica de que debo gastar más y hacer más buenas obras que los demás. Es por eso que los nobles a menudo terminan endeudados. En un país así, los nobles y comerciantes ricos ahorran dinero mientras los soldados y niños pobres donan. Vaya, qué basura. Probablemente los llamarán un gremio totalmente malvado o algo así. Y esos 2 dicen esto juntos. Están en una situación difícil ahora mismo, pero nunca han olvidado la bondad de su majestad ni un instante. Así que dicen que han ayudado aunque sea un poco. Sería más efectivo si añadieran que ahorraron dinero saltándose 1 o 2 comidas. La expresión del conde se llenó de sorpresa cuando escuchó esas palabras. Si un niño tan pobre y un veterano lideraran las donaciones, si hubiera un autor que solo donara una pequeña cantidad y no hiciera nada más, esa persona quedaría completamente enterrada en la sociedad aristocrática. Lo mismo ocurriría con un comerciante. Sí, así es, las donaciones se acumularían como una montaña. Si no donas, o mejor dicho, si donas poco, te convertirías en basura humana, así que donarías mucho para poder sobrevivir. Nadie en el mundo discute el hecho de que las personas que ganan mucho dinero tienen que pagar más impuestos, incluido el impuesto sobre la renta, que los pobres. Incluso hay casos en que la gente siente que es injusto que la tasa impositiva para los ricos sea más alta que la de los pobres. Pero si esos 2 actores que mencioné se gastaran casi todo lo que tienen, incluso los nobles tendrían que pagar el 20% de lo que pudieran permitirse. Y como se recaudaría dinero de todo el país, sería una cantidad de dinero realmente enorme. Es como si toda la nación pagara un billete de 10.000 wones. Sería una suma enorme de dinero. Al menos podría llegar el presupuesto nacional, o tal vez la mitad de lo que obtuve de mis pequeños fraudes en el Reino de León. No podía dejar pasar la oportunidad de comer dinero. Cuando me di cuenta de esto demasiado tarde, fue realmente ridículo. Pensé que había perdido mi intención original. Es una suerte que no tengamos que emitir tantos bonos de guerra. Bien, entonces se lo presentaré a su majestad, como dijo. Cubrir los gastos de la guerra mediante donaciones es bueno para el emperador, pero no tan bueno para mí. No puedo malversar ese dinero. Al menos debería utilizar para ese dinero de manera eficiente. ¿Y nuestra firma Rothschild no puede administrar ese dinero? O mejor dicho, deme el dinero y lo recaudado con la venta de bonos. ¿Estás pensando en ganar dinero con esto? Por supuesto que planeo ganar dinero. Por supuesto, nunca he tocado el escándalo del servicio militar, recordando los días en que tuve que mezclar arroz con salsa vivim de mariscos. Lo que hago es la forma más barata y segura de acabar con esto. ¿No confías en mí? Capítulo 413. La carga del Imperio. 8. ¿Quién es actualmente el súbdito más leal del Imperio Toscano? Si nos fijamos en indicadores objetivos cuando realizamos una encuesta sobre ese tema, yo ocuparía el primer puesto. Difundió el método de la especulación privada en el Imperio Toscano, duplicó la producción de alimentos e insistió en gravar a los comerciantes a pesar de que él era comerciante, creando así un impuesto corporativo. Difundió la cuarentena y la higiene para prevenir las epidemias que siempre aterrorizaban a los pueblos del Imperio, y salvó a los trabajadores de patrones sin escrúpulos. Incluso arriesgó su vida en la guerra contra el Reino de León, pero abrió las puertas de la ciudad de Guillaume e hizo posible la aplastante victoria del Imperio. Sus aportaciones fueron tan grandes que se podría decir que cubren el cielo. Dudar de mí así es confesar que no quieres vivir. Incluso cuando Esforza estaba bien, no se atrevía a decirme. La fisonomía de ese bastardo es la fisonomía de un traidor. Su excelencia el ministro de Finanzas fue alcanzado por mi último ataque a prueba de contraataques y rompió a sudar frío. ¿Por qué iba a dudar de ti? El bastardo que duda de la lealtad del vizconde Rothschild es un espía y un traidor. Aunque valoro el interés propio en mi vida personal, nunca lo he buscado al trabajar para el Imperio Toscano. Fíjate en la comida que comen los soldados ahora. ¿Crees que habrá alguna ganancia neta? Además, los soldados deben estar teniendo dificultades para servir, así que les dan bocadillos caros y azucarados cada 3 días para que les den fuerzas mientras comen algo delicioso. Esto es para todo el ejército. ¿Quién no lo sabe? Sin embargo, acabo de adquirir una mala costumbre en el ejercicio de mis funciones como ministro de Finanzas del Imperio Toscano. Le pido disculpas. Si tuviera un mal presentimiento, podría hacer llorar al ministro de Finanzas. Sin embargo, si intentas argumentar para hacerme sentir mejor, terminarás ganando enemigos innecesarios. Si se puede resolver amistosamente, es parte de la naturaleza humana hacerlo, como una serpiente que trepa un muro. Me alegra que su majestad haya añadido preocupaciones innecesarias. En realidad, no es una preocupación innecesaria. Si se recaudan 1 millón de monedas de oro, comeré al menos 300.000 de ellas. El negocio de suministros militares del cual estoy a cargo no involucra ningún robo de dinero innecesario como estructuras de transporte eficientes, sobornos o corrupción. Y como todos los artículos se compran al por mayor por adelantado, el precio unitario se reduce considerablemente y como la mayoría de las instalaciones de producción están ubicadas dentro de la corporación Rothschild, no hay distribución intermedia. Otros necesitarían 3 millones de monedas de oro para abastecer el nivel, pero nuestra empresa puede suministrarlo con solo 1 millón de monedas. La gente con sentido común duda que la compañía Rothschild no esté perdiendo dinero al hacer esto y no creen que estemos obteniendo ganancias. Pero hay un problema. ¿De qué problema estás hablando? Nadie en el Imperio Toscano dudaría de tu lealtad. Sin embargo, ¿no sería lógico confiar el abastecimiento del ejército a una sola compañía y dejarles todo en sus manos? Tampoco puedo refutar esto. La compañía Rothschild funciona como una empresa pública del Imperio Toscano. Por supuesto, a diferencia de las empresas públicas reales, hay diferencias menores en el sentido de que hay un propietario y el país gana dinero. Y está constantemente recibiendo auditorías y gestión. Hoy en día, cientos de miles de soldados deben emprender una campaña por su cuenta. El coste de entrada y la cantidad de bienes distribuidos son tan diferentes a los anteriores que no funcionaría como un sistema de una sola empresa pública. Entonces, ¿qué tal si creamos un departamento llamado Servicio de Adquisiciones, dependiente del Ministerio de Guerra, que suministre todos los artículos necesarios para los militares y nos gestione directamente?
Su empresa se encargará del trabajo en sí, y nosotros solo proporcionaremos diversas inspecciones y directrices, incluyendo auditorías contables. No me parece mala idea. Si no hubiera tenido que ir al Nuevo Mundo, habría asumido el puesto de primer director del servicio de adquisiciones. Eso me permitiría explotar más eficientemente, o mejor dicho, obtener beneficios adecuados. Nuestra familia Rothschild no tiene absolutamente ningún delito de malversación o corrupción, y su integridad haría llorar incluso al primer ministro Van Lee. No nos quedamos con ganancias ilícitas. Por supuesto, hacen doble contabilidad o inventan sus libros contables para poder distinguir entre ganancias legítimas. Y, para ser sinceros, nuestra empresa es la mejor manejando dinero. Lo mismo ocurre con la venta. Quiero negarlo, pero es un hecho innegable. El ministro de Hacienda presentó una vez un proyecto de ley a Su Majestad para que los nuevos administradores se capacitaran en su empresa durante un año. ¿Qué puedo decir? Es una pérdida de tiempo. Así que, por favor, interfieran con la gestión mínima. Podemos manejarlo bien. La expresión del ministro de Finanzas se arrugó. Como dije, nuestra compañía Rothschild es la mejor en el manejo de dinero y venta de cosas en el Imperio Toscano, pero probablemente no quieran admitir que sus propios administradores, nobles, son menos capaces que un simple comerciante. No pueden evitar sentirse mal cuando les pides abiertamente que interfieran menos, pero hay una manera de solucionar esto. Por cierto, tengo un pequeño regalo para ti. Agradezco la sinceridad de prepararme un regalo, ya que actualmente trabajo para el país. Sin embargo, confié el ejército a sus superiores porque era la opción más eficiente y no buscaba en absoluto un beneficio personal. Lo sé, Su Majestad. Hay un viejo dicho que dice que cuando das un soborno, si no les dices que se vayan de inmediato, estás tratando de persuadirlos para que te lo den. No lo dije, pero parece cierto. Incluso aunque ese señor diga eso, su mano izquierda se mueve inconscientemente sin que su mano derecha lo sepa. El cuerpo es realmente honesto. Qué bueno sería si pudiéramos construir una buena relación. Este es un pequeño regalo que traje con la única intención de demostrar mi sinceridad. Le entregué al ministro de Finanzas un reloj de bolsillo especial fabricado por Rothschild Corporation y un cheque. Los ojos del ministro de Finanzas se abrieron de par en par. Fue tan bueno que incluso me agarró la mano y me la estrecho. No, no sé quién lo hizo, pero no parece algo que se pueda conseguir por medios normales. Ofrezco este producto voluntariamente porque admiro su lealtad e integridad. El artesano que creó su reloj de bolsillo favorito, el Águila Negra Imperial, es quien lo creó. Es una pieza única, pero si la vendiera, se vendería por 1000 monedas de oro. El ministro de Finanzas que tiene delante es un noble de toga, por lo que es un poco más pobre que un conde típico. Sin embargo, si eres un conde, 1000 monedas de oro no es mucho dinero. Si a eso le sumas la fama y el valor de una edición completamente limitada, la historia es diferente. Y he emitido un cheque por 4000 monedas de oro para que las uses como fondos para tus funciones oficiales. Si lo entregas a la corporación Rothschild, lo cambiaremos por monedas de oro inmediatamente. Si este tipo sigue dándome cosas así, voy a tener problemas. Al verlo cuidarme también a pesar de estar en problemas, creo que el servicio de contrataciones públicas definitivamente interferirá menos con nosotros. Deberíamos llevarnos bien de ahora en adelante, ¿verdad? Jaja, a partir de hoy he decidido pensar en ti como mi sobrino. Te trataré como al jefe de familia y te serviré con el mayor respeto. De esta manera he adquirido el derecho a gestionar todos los fondos de guerra del Imperio Toscano. Ahora solo me queda comer para no sobresalir aquí. Oh, por supuesto, tengo que hacer mi trabajo correctamente y fingir que no tengo deseos egoístas, y tengo que asegurarme de tener una reputación sólida. Si vamos a crear el servicio de contrataciones públicas, tenemos que reunir a la gente. Así que llamé a los estudiantes universitarios para reunir gente. Alquilé el restaurante Rothschild y preparé un banquete, y comencé a dar un discurso en voz alta en el lugar más visible. El Imperio Toscano se prepara ahora para una guerra sin precedentes. Esta guerra no busca el interés nacional del imperio, sino liberar al pueblo del sacro imperio del paganismo y la opresión. Si haces un discurso largo, será un desastre. Incluso el hombre de Galípoli dijo que, noviembre, no copiar, leer aquí, tardaría 5 minutos. A partir de mañana, trabajarás en la compañía Rothschild, gestionando suministros militares. Seguirás viviendo una vida dura, trabajando de día y estudiando de noche. Hasta el fin de la guerra. Sin embargo, los estudiantes universitarios que oyeron esas palabras no quedaron particularmente conmocionados. Lindos chicos, sería mejor que los arrojaran a un trabajo duro e infernal sin saber lo que es. Trabaja y estudia mientras te quemas el cuerpo por el Imperio Toscano. Eso es todo. Luego disfruta del banquete de hoy. Así como se alimenta bien a los cerdos antes del sacrificio, alimentemos bien a los estudiantes universitarios antes de operarlos. De esa manera, no se sentirán culpables incluso si son tratados como estudiantes de posgrado. Capítulo 414. La carga del Imperio. 9. En la plaza de Florencia, capital del Imperio Toscano, un hombre se encontraba frente a una olla roja diseñada por Fabio, haciendo un llamamiento a los ciudadanos de Florencia. Su Majestad el Gran Emperador desea liberar a quienes sufren hambre y guerra en el Sacro Imperio. Necesitamos su ayuda. Por favor, ayúdenos un poco. Al escuchar la petición de ayuda, la gente que pasaba comenzó a reunirse en pequeños grupos. En otro país, a menos que alguien recaudara dinero a la fuerza, solo los ricos de las clases alta o media donarían dinero en semejante contexto. Pero en el Imperio Toscano, gracias al periódico que Fabio había creado, el patriotismo ya estaba profundamente arraigado en el corazón de todos. Desde nobles hasta humildes trabajadores, una variedad de personas hicieron fila. ¿Es realmente cierto que el dinero se utilizará para el Imperio Toscano? ¿No es el águila bicéfala del Imperio Toscano en la olla? El emperador es verdaderamente único. No nos obliga a pagar impuestos, pero nos pide donaciones voluntarias. Aunque sea para el imperio, subir los impuestos le haría la vida más difícil a la gente. Así que Su Majestad ideó este método. Solo pediría donaciones que la gente pudiera permitirse. De hecho, Su Majestad siempre piensa en el pueblo, incluso cuando está despierto o dormido. Aunque el emperador no pensaba en el pueblo cada momento de cada día, sí se concentraba en ellos la mayor parte del tiempo. Al principio, Fabio había sugerido que el emperador debía mostrar preocupación por el pueblo para establecer una monarquía fuerte, por lo que el emperador pasó un día viviendo en la casa de un campesino. Más tarde, siguiendo el consejo de bajar los impuestos, el emperador redujo los impuestos y publicó periódicos para informar a todos cuánto estaba trabajando para los plebeyos del Imperio Toscano. Cuanto más les ayudaba, más veía crecer proporcionalmente su autoridad real, y el hecho de que todo el imperio lo alabara lo emborrachaba de orgullo. En poco tiempo, la vida del emperador pasó a estar dedicada al pueblo, y ayudarlo era al mismo tiempo su pasatiempo y su propósito. Y a veces visitaba posadas o tabernas de mala muerte en Florencia frecuentadas por los ciudadanos, pedía patatas fritas, compraba bebidas para quienes lo rodeaban y les preguntaba qué pensaban sobre el emperador. Para él, oír a gente borracha alabar al emperador arrastrando las palabras se convirtió en una alegría en la vida. Mientras continuaban las donaciones, apareció una figura que llamó la atención de la multitud. Un hombre cojeando con muletas. En Florencia, donde la gente no veía con buenos ojos a los discapacitados, era normal que le lanzaran miradas envidiosas. Sin embargo, aquí nadie lo despreciaba. No era novelí porque trataban bien a los discapacitados por bondad. ¿Te lastimaron en el campo de batalla? Sí, mi señor. Una bala me rozó un punto muy desafortunado, y ahora cojeo. El soldado cojo, siguiendo las instrucciones de Fabio, sacó una cantidad considerable de dinero para los estándares de la gente común y la dejó caer en la olla pintada de rojo. Incluso si recibieras una pensión de veterano, ¿no sería apenas suficiente para mantenerte a ti y a tu familia? ¿Cómo es que donas tanto dinero? Su Majestad debió de pasar por muchas dificultades antes de decir que necesitaba dinero.
Pero debe haber una razón para decirlo. Debo contribuir con lo que pueda. La gente, independientemente de su estatus social, quedó profundamente conmovida por sus palabras. Aquí estaba un hombre que se había dedicado al país pero que se había empobrecido debido a sus heridas y aún así contribuía con todo lo que podía al imperio. Esto era verdadera caballerosidad. Me aseguraré de contarle tu historia a su majestad. Quizás incluso salga en el periódico. Este soldado en realidad fue enviado por Fabio y estaba previsto que apareciera en el periódico. Sin embargo, los habitantes del imperio toscano, que vivían en una época sin el concepto de propaganda guionada, quedaron profundamente conmovidos por lo que vieron. Había muchas personas en el imperio toscano que realmente amaban a su nación. El patriotismo comenzó a extenderse y la gente empezó a creer que su imperio era verdaderamente grande. Conmovidos profundamente, cada vez más personas comenzaron a donar dinero. A medida que continuaban las donaciones, finalmente llegó el momento más destacado cuidadosamente preparado por Fabio. Una niña linda, que parece de unos 10 años, vestida con ropa andrajosa. Yo también quiero ayudar a su majestad. La imagen de una muchacha tan joven que venía a donar llamó la atención no solo de los que estaban haciendo fila sino también de los ciudadanos que pasaban por la plaza. Parecía claramente una chica de un barrio marginal o de un orfanato. Pensar que una muchacha tan pobre estaba donando. Para el pueblo del imperio toscano, que carecía de entretenimiento, este momento fue reconfortante y lleno de un sentido de humanidad. Los artistas que Fabio había apostado y los artistas callejeros se instalaron rápidamente y comenzaron a pintar la escena. Su majestad seguramente estaría complacido, pero no creo que podamos aceptar el dinero de esta señorita. ¿Por qué? Debió de esforzarse mucho para reunir ese dinero. Si lo dona todo de golpe, podría causarle problemas. Su majestad no quería eso. La pobre niña quería donar todo lo que tenía para el imperio, pero la persona que recibía la donación amablemente se negó, diciendo que no podía ser aceptada. Algunos patriotas incluso se enjugaron las lágrimas al verlo. Pero el niño, habiendo aprendido a apelar a las emociones de Fabio, no se detuvo ahí. Pero la hermana directora dijo que la razón por la que no pasamos hambre, no tenemos que sufrir frío y no tenemos que preocuparnos porque sucedan cosas malas es todo gracias a su majestad. La niña inclinó la cabeza y, con la voz ligeramente temblorosa por las lágrimas, continuó. Nunca he visto a mi mamá ni a mi papá. Pero si vivieran, creo que dirían lo mismo, que es porque su majestad nos ama y se preocupa por nosotros que podemos vivir así. Si este fuera cualquier otro país, una niña diciendo esas cosas habría parecido sospechosa. Sería difícil creer que un huérfano, que lucha por sobrevivir en un orfanato, pudiera hablar con tanto patriotismo. Sin embargo, en el imperio toscano, donde una encuesta arrojaría un índice de aprobación del 99,9% para el emperador, nadie sintió ninguna incongruencia en sus palabras. Todos pensaron de manera similar, aunque el grado de sentimiento puede haber variado. Sé que el dinero que traje no es mucho para su majestad. Aunque no soy muy adinerado, no quiero ser un canalla desagradecido. Estás haciendo que me avergüence de mí mismo. El funcionario del gobierno que recogía las donaciones no tenía ni idea de la pequeña obra de Fabio. Entonces, él realmente se sentía avergonzado. Aquí estaba una pobre huérfana, reuniendo todas sus escasas ganancias y pidiendo que se usaran para el país. Él, en cambio, donaba solo una moneda de oro. No era una cantidad pequeña de dinero para alguien de su bajo estatus, pero al ver su bolsa llena de monedas de cobre y de hierro, que valían menos que el oro, se sintió profundamente avergonzado. Su majestad seguramente estará complacido con su corazón, y en ese momento, todos los que estaban en la fila desaparecieron de sus lugares. No es que fueran reacios a donar, se apresuraron a volver a casa para encontrar más dinero para contribuir. Esta noticia no fue bien recibida por los nobles. El barón Florín, conocido como un inversor genio y el corazón de la bestia, estaba observando hoy el mercado inmobiliario, considerando cuándo debería vender para hacer la mejor inversión. Sin embargo, sus felices planes se vieron destrozados por la noticia de las donaciones. Maldita sea. Un soldado herido y una niña huérfana donaron con todo su corazón. Había una historia en la Biblia sobre una viuda que donó una sola moneda después de 3 días de hambre. Esa historia ahora estaba cobrando vida en el imperio toscano. Ahora que tal historia fue impresa en el periódico, todos los nobles y comerciantes ricos del país sintieron como si tuvieran un gancho en la nariz. Supongo que tendré que donar 40.000 monedas de oro para mantener mi imagen. No era que perder 40.000 monedas de oro le haría morir. Pero si tuviera ese dinero, podría aspirar a algo mucho más grande en el futuro, como bonos de guerra. El barón Rothschild ya debe haber perdido cientos de miles de monedas de oro, ¿eh? Pensar que alguien podía perder más que él le trajo cierto consuelo. Justo cuando estaba reflexionando sobre sus inesperados y enormes gastos y encendiendo un cigarrillo para aclarar su mente, se le ocurrió una idea brillante. ¿Por qué no hipotecar todos los bienes de Florín para comprar bonos de guerra y luego vender los inmuebles para reconstruir la finca? Así hasta podría convertirme en conde. Ver al emperador drenar el dinero de los nobles le dio un fuerte sentido de confianza. Y detrás de ese emperador estaba el barón Rothschild, un hombre que era adorado extraoficialmente entre los comerciantes como un santo viviente. Su instinto de inversor estaba zumbando, hipoteemos toda la propiedad ahora mismo. Nuestra familia Florín está apostando todo nuestro futuro en esta guerra. Maldita sea, hasta me alistaré. Ante esas palabras, el mayordomo que estaba a su lado lo detuvo. ¿Se siente mal, mi señor? Florín, adoptando la pose que a cualquiera le recordaría a un payaso a los ojos de Fabio, sonrió y gritó. Si las cosas salen mal, nos caeremos. No pasa nada. Capítulo 415. La carga del imperio. 10. Intento descansar los fines de semana, o mejor dicho, los domingos. Si no descansas adecuadamente aunque sea un día a la semana, mueres. Además, el dinero que gano es para que Erika, Chloe y Trish vivan felices. ¿De qué sirve acumular dinero en la caja fuerte y morir sin gastar ni un céntimo? Así que estaba planeando ir a misa hoy y darle a Leo un hermanito. Jaja, estas papas fritas están muy ricas. ¿No lo cree, vizconde? Pongo algunos chiles en la mayonesa para que tengan un sabor picante y fuerte. Jim viene aquí a menudo a disfrutar de estas patatas fritas y cerveza. Definitivamente deberías venir a visitarnos más tarde. Traeré a Erika más tarde. Mi fin de semana me lo arrebató el malvado emperador. Iba a ir a misa el domingo y pasar mi tiempo libre cómodamente, pero de repente vino un sirviente del palacio y me dio este mensaje. Asei, bienvenido al regreso voluntario del fin de semana. Ven a la taberna Patata y Cerdo a las 6 p.m. En realidad no dijo eso, pero el resultado es el que veis ahora. ¿Por qué invitas a la gente a un lugar como este el fin de semana? No es que las patatas fritas sean malas, pero si fueras yo, ¿te gustaría tener una cena de empresa con tu jefe el fin de semana? Es una pena no poder criticar al emperador delante de mí, Ann. El escalope con aglio olio de aquí está buenísimo. Incluso te he pedido uno, así que come todo lo que quieras. Estoy muy conmovido, su majestad. El escalope por sí solo es tan delicioso como tu restaurante, así que puedes tener grandes expectativas. El emperador, que parecía haber comido durante toda su vida únicamente comida cara elaborada por chefs reales, comía las guarniciones que comía la gente común como si estuviera comiendo comida de 3 estrellas Michelin. A juzgar por las reacciones de los guardias que lo rodeaban, no parecían particularmente sorprendidos. Realmente debe haber venido aquí a menudo y haber disfrutado de una comida deliciosa. Cuando te dije por primera vez que si querías conocer a la gente, tenías que saber cómo vivían los siervos, y cuando te di la comida que comían los siervos, frunciste el ceño y te la comiste, ¿verdad? No importa lo baratas que sean las patatas fritas, son
son una comida deliciosa. O tal vez actuaste como un santo y te convertiste en un santo de pies a cabeza para poder disfrutar de la comida de la gente común. Realmente te has convertido en un rey santo. Veo que viene aquí a menudo, Su Majestad. El emperador sonrió cálidamente como un abuelo que mira a su nieto después de escuchar mis palabras. Vienes aquí cada 10 días. El gran chambelán me criticó por comer comida que solo come la gente común, diciendo que no es bueno para mi dignidad. Dije eso. ¿Caerá el país si el emperador come comida que come la gente común? Más bien, si renuncio a mi autoridad así, la gente me respetará más. ¿Qué te preocupa? Te has convertido en un cliente habitual. Todo esto es gracias a ti. Me demostraste que la comida de la gente común es más deliciosa de lo que crees. Maestro, ¿ya está listo el escalope? Cuando el emperador salió del palacio, vino en secreto, pero aquí fue porque revelé abiertamente que yo era el emperador. El dueño del restaurante estaba friendo escalope con una mirada decenas de miles de veces más nerviosa que la de los soldados que conocieron en persona al comandante de la división. En ese momento parecía un poco lamentable. Pero a diferencia del comandante de la división coreana, nuestro emperador es alguien verdaderamente respetado por todo el pueblo, así que tal vez por eso, el rostro del chef tenía una sonrisa que no podía ocultar. Un momento. Te serviré el mejor escalope de nuestro restaurante. Exprime un poco de limón sobre el escalope. Y dame mucha salsa especial y patatas hervidas. Sí, Su Majestad. El emperador sonrió y mojó las patatas fritas en la salsa mientras las comía. ¿Será porque quiero escuchar de cerca las voces de la gente? Así es. Cuando estoy solo a veces con el capitán de la guardia, puedo oír lo que la gente piensa de mí. Las voces de los que están borrachos y dicen todo lo que no pueden decir son el sentimiento público que tanto enfatizaste, ¿verdad? Algunos comandantes de compañía y de batallón irreflexivos intentan comprender las quejas de los soldados escuchando sus deseos o sus voces interiores. Eso es peor que no hacerlo en absoluto. Digamos que un nuevo recluta despistado escribe sobre las absurdeces o el acoso en los cuarteles. Incluso si realmente ocurriera, la persona que lo denunció verá su tratamiento deteriorarse dramáticamente a partir de ese día. Si no lo hubieran denunciado, su trato hubiera mejorado poco a poco a medida que ascendían de rango, pero como lo denunciaron, básicamente están estancados con los soldados rasos que lavan trapeadores hasta que les dan de baja. En los casos más graves, lo tratan como si no existiera en el ejército. Por eso es que es solo un sistema de exhibición. Además, los plebeyos, como seres humanos, naturalmente no hablan con franqueza delante del emperador. En una taberna como esta, los nobles y el emperador están malditos, por lo que es fácil descubrir el verdadero sentimiento de la gente. Se oyen todo tipo de maldiciones. Cuando se reúnen los artesanos, dicen que el jefe les paga las horas extras, pero es un hijo de puta que los trata demasiado bien, así que irá al infierno. Cuando se reúnen los funcionarios, dicen que los administradores novatos no saben hacer su trabajo y hacen estupideces, así que probablemente morirán. Parece que la gente vive en lugares similares. ¿Tú también chismes? Si dices que no, sospecharán de ti, y si dices honestamente que sí, te llamarán loco. Deberías simplemente dejarlo pasar diciendo que solo dijiste cosas que pueden tomarse a risa. Su Alteza el Duque Visconti me pide constantemente que le muestre a su bisnieto, pero no sé qué tiene de urgente, así que le refunfuñé a Sebastián, el mayordomo de nuestra familia. Entonces Sebastián preguntó, ¿qué has dicho? Dijo que cuando Visconti tenga 30 y tantos, le dirá lo mismo a Leo. Y que solo comprenderá sus sentimientos cuando abrace a su nieto. Sí, no hay nada más importante que mostrarle a tu nieto. Esa es la mayor piedad filial. Por favor, dale pronto un sucesor al ex barón Medici. Por mucho que cambien los tiempos, este tipo de cosas no cambian. Conté las historias, pero entre todos los chismes, no había ninguno que me insultara. Siempre que me mencionaban, todos me elogiaban, diciendo que era orgullosa, respetada y una gran persona. Saludos, Su Majestad. Todo gracias a usted. Usted creó la ley de los 4 estados, salvó al pueblo de la peste, redujo los impuestos a los siervos y les contó a través de los periódicos cómo los serví. Gracias a usted, gozo de un poder, respeto y honor que ninguno de mis predecesores ha disfrutado jamás. Antes de mi intervención, el emperador se sentía el hombre más poderoso entre los nobles. Pero ahora, el emperador se ha convertido en un poderoso gobernante que puede desarraigar incluso a los duques Visconti si quiere. Todo es gracias a ti. Confío plenamente en ti, aunque los nobles te calumnien de traidor. Al mismo tiempo, el emperador me entregó una carta. Una carta completamente contaminada con el nombre del remitente. ¿Puedo leerlo? Puedes. Su Majestad, el vizconde Rothschild ha adquirido desde hace mucho tiempo una enorme riqueza y poder que no puede considerarse propio de un simple vizconde. Y su sabiduría y perspicacia ya superan a cualquier otra persona en el Imperio Toscano. Fruncí el ceño cuando vi esto. ¿Cómo te atreves a dudar de mí, el súbdito más leal del Imperio Toscano? Honestamente, podría rivalizar con un héroe de guerra como el almirante Nelson del Imperio Toscano, o incluso con Joefei o Zugelian. A diferencia de ese bastardo de Zugelian, planeo conquistar con éxito el Sacro Imperio. Hay tantos autores que no confían en mí. Me gustaría tomar represalias, pero esa letra es así y el remitente está oculto, así que no puedo averiguar quién es. El vizconde Rothschild es una persona peligrosa para Su Majestad y el Imperio. Si intentas abrazar a alguien que no puedes controlar, el Imperio podría tambalearse, así que por favor, somételo cuanto antes y protege la paz del Imperio. El contenido de la carta era aproximadamente el mismo hasta este punto. Tan pronto como terminé de leer, el emperador me quitó la carta. He oído mucho últimamente que eres un traidor. No lo creo en absoluto. Antes que creer que eres un traidor, prefiero creer en Alá. Gracias por confiar en mí, Su Majestad. El emperador quemó la carta delante de mí. Confiaré en ti incluso si el Imperio cae. Sin embargo, la situación actual podría acarrear problemas mayores. Así que tengo una propuesta radical para ti. ¿Algo te hace sentir incómodo? ¿Quieres convertirte en miembro de la familia imperial? Mientras decía eso, dejé caer las patatas fritas que tenía en la mano. Capítulo 416. Teresa y Fabio. 1. Sabía que el emperador me amaba mucho. No, si no lo supiera sería un idiota. Sin embargo, en este mundo existen el sentido común y la ley. Así como es correcto cortar la cabeza de un hombre que violó a una mujer o dejarlo incapacitado para funcionar como hombre, y es correcto hacer que un hombre que mató a alguien pague con su vida a menos que exista una razón justificable, es de sentido común que una dama noble del Imperio Toscano, o especialmente una princesa, debe casarse con quien él esté casado como esposa legal de ese hombre. Creo que estoy pensando demasiado, pero esto es tan obvio como el agua que cae desde arriba. ¿Escuché mal, Su Majestad? El emperador se rió de mí con ganas. ¿Se quedó sordo el conde Rothschild más grande del mundo a una edad temprana? ¿Por qué no entiende lo que dice la gente? Esto es un gran problema. Nuestro conde tendrá que trabajar para el Imperio Toscano durante mucho tiempo. Después de decir eso, el emperador me miró y chasqueó los labios. Nunca he visto en persona al maestro del cosplay de Cheong Baekli, Wang Li, y al rey Sejong. ¿El rey Sejong miró a Wang Wi con esos ojos? No, soy una persona limpia que no ha cometido ni siquiera la corrupción más común. Si no me atrapan, soy inocente y no me acusarán. Hay montañas de absurdos en el mundo, pero ¿no es esto demasiado? Lo diré otra vez. Cásate con Teresa. Pero Su Majestad, claramente existe algo llamado la ley de la familia real, ¿no es así? La ley de la familia real es importante. Pero no es tan importante como la relación entre tú y yo. ¿Qué tienen que ver esas leyes con nuestra estrecha relación? Solo escucharlo me hace dar vueltas la cabeza. Yo sé y el cielo lo sabe que la palabra relación cercana no es el tipo de situación horrible donde el emperador me ve la espalda y dice, eso es correcto.
Sin embargo, mantener las reglas es mantener el prestigio, y en una familia real es común desperdiciar el prestigio y endeudarse mucho para conseguirlo. Para impulsar mi matrimonio con Teresa, la princesa acabará bajo el mando de Erika. Como solo hay una esposa, por mucho que suba el estatus de Teresa, solo será al nivel de esposa, pero los nobles se levantarán, ¿no? El emperador hizo un gesto al anfitrión y vació un vaso entero de 500 mililitros de cerveza. Después de beberlo de un trago, habló apasionadamente con el rostro ligeramente rojo. Entonces, esos malditos nobles, aparte de los logros de sus antepasados, ¿están siquiera a medio camino de seguir sus pasos? Sus logros son tan grandes que podrían decir que han reconstruido completamente el imperio toscano desde cero. Incluso si me otorgaran el título de duque ahora mismo, nadie se opondría por ninguna razón que no sea la ley o el orden social. ¿No es así, capitán? La regla de la guardia es no interferir en la política. Ese tipo siempre ha sido así desde que se convirtió en caballero de la guardia. Siempre que le hacía una pregunta políticamente difícil de responder, decía, no sé nada de eso porque soy caballero de la guardia, y se salía con la suya. Es como mi hermano, y es muy frustrante. El capitán de la guardia, que parecía muy preocupado, me envió una señal de ayuda. Quiero salvarlo, pero yo también he pasado por eso, así que sálvame. Ese tipo molesto y honesto no estará de acuerdo conmigo, es muy frustrante. No está su excelencia el capitán de la guardia cumpliendo con su deber con la mayor fidelidad posible. A diferencia de los demás sirvientes, desde que era el príncipe heredero, ese hombre nunca ha dicho nada que me perjudicara. Es un amigo que siempre me ha sido leal. Es alguien a quien puedo llamar amigo, al igual que al gran chambelán. Cuando me retire, me llevaré a ese hombre y al gran chambelán y descansaré plácidamente en mi vejez. No pude salvarme cuando me acorralaron, pero te salvé a ti, capitán de la guardia. Si olvidas este favor, auditaré la casa de ese humano. Si te metes con ese capitán de la guardia, su majestad auditará nuestra casa. Cuando estaba perdido en mis pensamientos, las palabras de su majestad brotaban sin cesar, mareándome solo con oírlas. Por ti, puedo sacrificar un poco del prestigio de la familia real. Y esto también beneficia a la familia Rothschild. Estoy recibiendo un favor excesivo y convirtiéndome en el yerno de la familia real, por lo que mi título y el estatus de mi familia aumentarán. En realidad, estoy dando vueltas sobre el tema. El emperador no habría dicho tal cosa porque pensaba que yo no lo sabía. Si me convierto en yerno de la familia imperial, nadie podrá decir que lo traicionaré. Fabio me traiciona, mocoso. Si sospechas de nuestra familia imperial, te mataré y te enviaré al bando de los antiguos emperadores. Serás juzgado por ellos. Así es como lo puedo dejar. Hay mucha gente en el imperio que sospecha de ti ahora. Son patéticos. Fingen estar a favor del imperio por fuera, pero si miras por dentro, todos están llenos de complejos de inferioridad hacia ti. La carta que quemé me la envió directamente un noble de la facción de los duques Visconti, no de la de los duques Sciezza. Si eres sabio, sabes lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Estás diciendo que necesito establecer una relación sólida con la familia imperial para sobrevivir? Así es. ¿De verdad crees que me sentiría de gusto? El emperador puso su mano en su frente y suspiró profundamente. Teresa es una niña a la que aprecio especialmente. Por mi bien y el de la familia imperial, ha ocultado su inteligencia durante mucho tiempo y siempre ha desempeñado su papel discretamente entre bastidores. Tú, que tienes un hermano llamado Barón Medici, fallecido hace 20 años, debes saber muy bien lo difícil que es para un genio vivir ocultando sus habilidades. Entiendo cómo te debiste sentir. ¿Cómo crees que me sentiré al enviar a una niña como tu concubina? Las lágrimas cayeron de los ojos del emperador. Es triste, aparte de que te favorezco. Sin embargo, no puedo perderte. Quien ha contribuido y ha sido leal al imperio, por el pueblo que realmente cree en mí como su monarca. El emperador me sujetó la mano con fuerza. Teresa, ¿no es preciosa esa niña? Y es más dulce que nadie, y muy inteligente. Cabello rubio y ojos verdes, una niña que llama la atención como Erika Ochloe, Mama Pouch. Si otro hombre hubiera tomado a la princesa Teresa como su esposa, probablemente se habría inclinado 3 veces al día ante el emperador, preguntándole por qué entregaba a una mujer tan hermosa para un matrimonio político. Cuando pienso en cómo pudo haberme causado problemas, pero en lugar de eso se acercó a mí para ser amigable, es una persona decente. No te obligaría a casarte con Teresa. No sé si fue otra persona, pero ¿por qué te obligaría a casarte con alguien que no quieres? Desde fuera parece un hombre de rodillas rogando por su hija. Si piensas en lo que dijo antes, ¿no es esa una declaración confiada que no puede negar? Pero ahora que tengo un hijo llamado Leo, puedo entender los sentimientos del emperador. Si yo tuviera una hija y pensara en enviarla a alguien como concubina, aquí lo tengo natural, pero no me sentiría tan bien. ¿Puedo hablarlo con Erika y darte una respuesta? Haz lo que quieras. No, creo que es mejor así. Es mejor que la vizcondesa y Teresa se lleven bien en lugar de pelearse. Igual que tu familia. La armonía entre los miembros de nuestra familia es bastante famosa incluso en el imperio. Es muy raro que la primera esposa sostenga y consuele personalmente al hijo de una concubina o le lea un libro de cuentos cuando ella no puede dormir. Incluso en las reuniones sociales donde siempre faltan cosas de que hablar, nuestra historia familiar a menudo sale a relucir. Ya basta de dolores de cabeza. Comamos escalope ahora. Tan pronto como el emperador dijo esto, salió un escalope recién frito. No pienses en regresar a pie hoy. Ni se te ocurra rechazar el vino que te ofrece tu suegro. Ese día volví a casa acostado, tal como había predicho el emperador. El emperador y el capitán de la guardia, vestidos con ropas comunes de abuelo, salieron de la tienda y tuvieron una conversación. Su majestad se ve muy feliz. Realmente te costó mucho ocultar que se te partían los labios delante de ese tal Fabio. Si demostrabas que eras feliz y tus labios se partían, Fabio encontraría una salida perfecta a la trampa que le había tendido. Por eso tuve que actuar con lástima y entregar deliberadamente a mi hija como concubina. Creo que la influencia y la capacidad de Fabio ya han superado las de la familia del duque. ¿Crees que es tanto? ¿No sabes que le pusiste un gancho en la boca a ese bastardo de Luis y llevaste a 200.000 tropas a la guerra civil del Sacro Imperio? La organización llamada Grupo Asesor del Consejo Imperial es, en realidad, propiedad personal de Fabio. Además, los contadores, inspectores sanitarios, inspectores de trabajo, etc., actúan según las órdenes de Fabio. Así es. Y la gente de los condados Rothschild luchará a muerte si el condado Rothschild se rebela. Los habitantes de la aldea de Bio demostraron su lealtad extrema hasta el punto de morir sin decir una sola palabra contra Fabio, incluso cuando les arrancaron las extremidades y les cortaron los dedos como si fueran queso. ¿Cuántos caballeros de la guardia mostrarían tal lealtad? El emperador sintió muchas cosas mientras observaba a Fabio desde un lado. Al principio pensó que simplemente era un gran tipo y lo dejó contribuir al imperio. En algún momento, se convirtió en alguien de quien no podía purgar ni aunque lo intentara. Le aterrorizaba especialmente el hecho de que decenas de habitantes del pueblo de Bio fueran torturados tan brutalmente que no dijeron ni una palabra. Podría haber sido diferente en una época sin armas, pero en una época con armas, una persona que moría por su señor era un monstruo, si no el mejor. Aún así, cuando lo vi arriesgar su vida por mí al entregar a Guillaume, dejé de dudar de él por completo. Además, su principio de acción siempre fue apoyar a Jim. Jim logró crear un imperio tan poderoso gracias a Fabio. ¿Crees eso? Tienes mucho que decir, pero ¿te estás guardando algo? Sí, así es, y parece que Teresa también está enamorada de Fabio. ¿Son tan compatibles? ¿No son una pareja hecha en el cielo? El capitán asintió en señal de acuerdo. Ahora que Fabio se ha convertido en miembro de la familia imperial, el imperio toscano prosperará sin cesar.
La guerra contra el Sacro Imperio ya está ganada. Así que deberías comprar todos los bonos de guerra que puedas y seguir el ejemplo del barón Florin, quien donó todas sus tierras y se ofreció como voluntario para unirse al ejército. Invertiré todo lo que pueda, aunque no sea como ese loco. Sí, haz eso. El emperador sonrió felizmente al pensar que había cuidado de su propio pueblo. ¿Pero de verdad vas a confiarle un regimiento al barón Florin? Si pones a alguien que compró bonos de guerra utilizando sus propias tierras como comandante de compañía, la moral del ejército imperial caerá. El capitán de la guardia suspiró. Dios mío, y a la mañana siguiente, antes de que Fabio pudiera persuadir a Erika, Teresa hizo su movimiento primero. Capítulo 417. Teresa y Fabio, 2. Erika fue recibida por un invitado no invitado. Su Alteza, ¿por qué está aquí hoy sin siquiera contactarme? Tengo algo que decirte. ¿Podrías dedicarme un momento? Erika chasqueó la lengua interiormente. Si la otra persona hubiera sido una condesa o una marquesa, en lugar de una princesa, podría haberles pedido que hicieran una cita porque tenía mucho que hacer como cabeza de la familia Rothschild. Sería extremadamente grosero irrumpir repentinamente sin un compromiso previo. El problema es que los buenos modales y el sentido común siempre son pisoteados ante poderes superiores. Has estado abusando de tu poder de esta manera últimamente y es una molestia. Claro que debería dedicarle mi tiempo a su Alteza. Espere un momento, le prepararé un té. Sí, hermana. Me alegra poder tomar tu té después de tanto tiempo. Incluso si ella era una invitada no invitada y una princesa gato ladrona que parecía perseguir a su marido, la familia real seguía siendo la familia real. La propia Erika preparó té negro para tratar a Fabio con la mayor sinceridad posible por el bien de su reputación. ¿A qué vienes hoy? ¿O viniste porque querías hablar conmigo? Si hubiera venido a hablar de cosas triviales, Erika planeaba ahuyentar a Teresa con las habilidades que había perfeccionado en la alta sociedad para ahuyentar a los nobles. Sin embargo, sus pensamientos quedaron completamente destrozados por la palabra de Teresa. Me gusta el vizconde Rothschild. Erika se quedó congelada al escuchar eso. ¿Qué quieres decir? Es exactamente como dije. Me gusta el vizconde Rothschild. Quiero pasar el resto de mi vida con él y creo que puedo confiarle todo. Pero, Su Alteza la princesa no puede venir como concubina de un simple vizconde. ¿Y no es una gran molestia para la familia real decirme esto? Fingiré que no me enteré de lo de hoy, así que, por favor, regrese. Y, por favor, no venga a nuestra mansión por ahora. Erika estaba tan sorprendida que era difícil expresarlo con palabras. Honestamente ella pensó que era inevitable que otra mujer se enamorara del vizconde Rothschild, su esposo. Es guapo, amable, rico y capaz. Es extraño no enamorarse de un hombre tan atractivo. Por eso, incluso cuando una de las criadas parece estar enamorada de Fabio, simplemente finge no verlo y lo deja pasar. Si comete algún acto será severamente castigada. Pero la princesa, que no es una joven dama de familia noble, acude a ella y le confiesa su amor. Tengo que estar preparada para renunciar a mi condición de princesa. El shock fue tan grande que los ojos de Erika se pusieron amarillos por un momento. Teresa esperó hasta que Erika se calmara un poco antes de continuar su historia. Al igual que mi hermana, pensé que jamás me enamoraría de un hombre tras nacer como princesa. Le daría mi primera experiencia a un hombre al que ni siquiera amaba, daría a luz a su hijo y viviría mi vida. Si tengo suerte, espero que un hombre que se enamore de mi belleza me cuide como a una mascota. Así es la vida de Young Gare. Lo único que una joven de familia noble puede esperar es un hombre que no sea demasiado mayor, que tenga un rostro decente o una buena personalidad. Cuando Erika escuchó por primera vez que se iba a casar con Fabio, una de las cosas que la alivió fue no tener que casarse con un hombre 20 años mayor que ella. De repente, el vizconde me llamó la atención. Más que su apariencia, personalidad o algo por el estilo, me intrigaba saber qué clase de persona era el hombre más oscuro del imperio. Así que lo conocí una vez. A diferencia de otros nobles, me hablaba como a un igual. Fabio, que todavía conservaba su identidad como coreano y un poco de conciencia, simplemente se acercaba a las mujeres como iguales a él sin pensarlo mucho. Sin embargo, el imperio toscano es un mundo donde los hombres están estrictamente dominados por ellos. Incluso si es una princesa, su estatus es alto porque es miembro de la familia real y no importa cuán inteligente sea, rara vez habla de política o de temas profundos. Incluso si habla de la gestión del hogar. Eso fue refrescante para Teresa. Por eso me interesó. Después de conocerlo y hablar con él varias veces, me di cuenta de que mi vida era muy aburrida sin él. Cuando conocí y hablé con Erika, empecé a pensar que quería ser su mujer. Me dijo que tenía 2 concubinas, pero que eran como hermanas. Y a menudo jugaba con Leo o lo cuidaba. Así es. ¿Sabes? Eso es algo que otras familias ni siquiera imaginarían. Ser amada por tu esposo y vivir en armonía con tu familia. En la familia de los vizcondes Rothschild, nadie más pensaba que la familia debería estar naturalmente en buenos términos que Chloe, que era una sierva. Incluso Tris, de la familia Belladora, quien había sido director de la Cámara Alta de Pereira durante generaciones, vio con sus propios ojos la guerra de nervios entre su concubina y su esposa. Estos dos, que tenían un estatus mucho más alto, ni siquiera valían la pena discutir. Por eso, anhelaba ser amada por la condesa de Rothschild y quería ser su mujer. Aunque sabía que era una desfachatez. Es una suerte que no ame a la condesa porque tiene mucho dinero. Eso fue una suerte para Erika. Incluso entre las criadas, aquellas que intentaron hacerle algo a Fabio con un corazón puro fueron despedidas por Erika con una indemnización por despido. Tras ser despedidas, las mujeres que buscaban dinero fueron enterradas en el lecho del río como cadáveres no identificados por orden de Erika. Fabio no sabía este hecho. Erika también había llegado a parecerse a Peor lado oscuro del imperio, no, del continente. No hay necesidad de luchar contra su Alteza Teresa. Su majestad dio permiso, ¿verdad? Sí, hermana. Erika se sintió muy frustrada. Sin embargo, como el emperador había dado permiso, y como el amor de Teresa parecía verdadero, no había forma de detenerla. Y si lo pensamos con calma, la incorporación de Teresa supondrá un gran beneficio para la familia Visconti. Debería poder dar un paso atrás por los Visconti. Para ser sincero, no me gusta que los Visconti tengan más mujeres. Me preocupa el amor que recibo de ellos, y podría arruinar nuestra relación familiar. No lo creo, hermana. La razón por la que amo a los Visconti es porque me gusta mucho el propio Visconti, pero también me atrae que su personalidad armoniza a nuestra familia. Cuando Erika estaba en la familia del duque Visconti, la única familia en la que podía confiar era su padre y su abuelo. Desde pequeña, sus otros hermanos tenían tendencia a codiciar sus propiedades e intereses. Para ella, el concepto de una familia armoniosa y un lugar de refugio valía la pena arriesgar su vida para protegerlos. Entonces bien, el rostro de Teresa se iluminó al ver que Erika había dejado de hablar. No quiero aceptarte, Teresa, pero creo que mi amor por el Vizconde es real, y cuantas más mujeres lo apoyen, mejor. No se lo he dicho a nadie, pero el Vizconde es una persona muy solitaria y necesita reprimir su naturaleza. Fabio cayó en este mundo y gradualmente se oscureció mientras luchaba contra numerosos enemigos, incluido el duque de Estiza. Si Chloe, Erika y Tris no hubieran estado allí, los demonios habrían buscado a Deus y Satanás habría cometido tales atrocidades que habría pensado que era un ángel bueno. Gracias a esos tres, no renunció a la humanidad. Además, ha muerto el padre Estefano, que era el disco duro externo de su conciencia. El Vizconde a menudo cae en el abismo porque ve demasiado. Cuando eso sucede, tenemos que consolarlo más a menudo de lo que creemos. Cuando Erika escuchó la historia de la masacre de los habitantes de Dio, pensó en Fabio. Incluso tuvo una alucinación de un hombre fantasma con un impresionante bigote en forma de palo parado detrás de Fabio. En ese momento, los tres se esforzaban por consolar a Fabio con sus cuerpos. ¿El Vizconde daba un poco de miedo en aquella época?
Por favor, cuídame, Teresa. En este día, Teresa se unió oficialmente al harén del vizconde Rothschild. De repente, Erika me llamó, enterró su cabeza en mi pecho y comenzó a actuar de manera linda. El vizconde huele realmente bien. Generalmente era yo quien me mostraba este tipo de afecto, pero Erika solo ocasionalmente reaccionaba así justo después de que el acto terminaba. Cuando me sentí un poco incómodo, Erika me abrazó fuerte esta vez y dijo: estoy muy feliz de ser tu esposa. Estoy feliz de estar con Chloe y Chase. No me importa si hay alguien más. Teresa vino y se fue. No, no es eso. No creo que Erika hubiera mencionado a una persona más. Pero por mucho que lo piense, me siento un poco triste por compartir el amor. Erika se dio la vuelta y dijo: por favor, déjame ir. Hoy te demostraré mi amor. Así, no creo que Teresa se entristezca cuando se convierta en tu mujer. Capítulo 418. Teresa y Fabio 3. Cuando una persona tiene demasiado, los celos son inevitables. Así que, a veces, uno debe mostrar su lado humano, fingiendo sufrir o cometer errores, para no llamar demasiado la atención. A veces, también hay que ser capaz de desprenderse de lo que se tiene. Por eso, decidí hacer un gran gesto y donar la ventanilla de recogida de donaciones. El consorte real del emperador, el hombre más rico del imperio. Y pronto, un hombre que pronto se convertiría en conde. Vine a hacer una donación para el imperio. ¿A dónde debo ir? A medida que aparecí, las acciones del servidor público a cargo se volvieron un poco rígidas. Como el matrimonio entre Teresa y yo aún no había sido anunciado oficialmente, solo lo sabíamos el emperador y yo. Cuando alguien de rango noble, especialmente un conde o superior, aparece en una oficina gubernamental de nivel inferior, no causa la emergencia habitual. ¿No es usted Lord Rothschild? Puede entregar su donación directamente al secretario Lafayette, que está en la parte de atrás. Pero puedo preguntar cuánto donará. ¿Qué importa eso? La persona que lo maneja cambiará dependiendo de la cantidad. El emperador había planeado que el incidente en el que Teresa y yo fuimos sorprendidas compartiendo un beso durante una caminata nocturna ocurriera inmediatamente después de la donación. Así que tuve que contribuir con una cantidad sustancial como forma de penitencia de antemano. Para el mundo exterior, esto haría parecer que Rothschild había tocado fondo. 2 millones de monedas de oro. El servidor público parpadeó sorprendido. Los que estaban cerca dejaron caer sus papeles o se taparon la boca con incredulidad. Nadie hubiera pensado que yo, aun siendo rico, donaría 2 millones de monedas de oro de una sola vez. ¿Quién en el imperio podría donar 2 millones de monedas de oro a la vez? ¿Escuché mal? ¿Te referías a 200.000 monedas de oro? 2 millones de monedas de oro. Al oír esto 2 veces, el servidor público inclinó la cabeza hacia mí y corrió apresuradamente hacia su superior. Pronto, el funcionario de más alto rango salió corriendo a toda prisa. Lord Rothschild, buenos días. Soy Olio de Escorpio, director de la Oficina de Financiamiento de Guerra. Dijo que donaría 2 millones de monedas de oro. ¿Es cierto? Se trataba de una suma enorme, apenas un poco menos que el total de impuestos recaudados en todo el ducado de Visconti. A pesar de ser muy rico, me costaba creer que donaría una suma tan grande de una sola vez. En Corea, los activos personales de la persona más rica podrían equivaler al presupuesto anual de una sola ciudad. Así que cuando digo que mi riqueza personal es el equivalente al presupuesto de una área metropolitana más una provincia, no es difícil entender por qué nadie lo cree. La familia Rothschild y el negocio pueden manejar esa cantidad fácilmente. Incluso la gente común pregona que debe su prosperidad actual a su majestad. Sería un ignorante si no conociera este deber. El imperio existe, y por eso estoy aquí. Tus palabras son correctas. Aunque soy tan aficionado al dinero que oigo rumores de que vendería mi alma por una sola moneda de oro, nunca he olvidado el deber mínimo que uno debe mantener como persona. De repente, el ambiente se volvió cálido. Como el sistema de clases aún existía y los funcionarios experimentaban directamente las grandes hazañas del emperador, el poder de los actos patrióticos era abrumador. Si realizas actos patrióticos 2 veces, es como si murieras. Entiendo. Entonces, ¿cuántos bonos de guerra le gustaría comprar? No estaba del todo desprovisto de deseo de ampliar mi dominio. Pero como futura consorte del emperador, y habiendo sido vista durante mucho tiempo como el duende dorado entre los nobles del imperio, tenía que actuar con cuidado. Por supuesto, el duque Sforza y su facción, que me habían subestimado, ahora estaban subyugados económicamente por la familia Rothschild. Sin embargo, si les diera una razón, la nobleza de las facciones Sforza y Visconti podrían unir fuerzas y las cosas podrían salirse de control. A veces es mejor perder para ganar, y no tenía ningún interés en apoderarme de los territorios imperiales. Mi objetivo era conquistar todo el nuevo mundo. Por supuesto, muchos se quejarían de esto, pero podría pensar en ello cuando llegara el momento. Por mucho que quiera donar, después de dar 2 millones de monedas de oro, no me quedará dinero. Después de esto, ni siquiera tendré para comprar bonos de guerra. ¿Estás diciendo que estás renunciando a comprar bonos de guerra? Ya he alcanzado más riqueza, honor y éxito en el imperio toscano de lo que podría haber imaginado. Incluso si no me hubiera casado con Teresa, no habría comprado bonos de guerra en primer lugar. Aunque podría haber obtenido enormes beneficios de ellos, podría simplemente meterle una pajita en la espalda a los nobles que estaban ocupados reconstruyendo sus territorios. Durante la fiebre del oro, las personas que ganaban más dinero no eran los que encontraban las minas de oro, sino los que las seguían vendiendo cosas como vaqueros. El negocio de los Rothschild debería dominar la construcción, el transporte y las ventas de diversos bienes. Entendido. ¿Cómo debo recibir los 2 millones de monedas de oro? Puedes recogerlo en la sede de Rothschild en Florencia en una semana. Entendido, mi señor. Y si necesita algo, nuestro trabajo aquí ha terminado. Gracias por su arduo trabajo. El mes siguiente, el periódico publicó una noticia sobre mi donación de 2 millones de monedas de oro. La noticia de que Lord Rothschild donó 2 millones de monedas de oro se difundió ampliamente junto con el anuncio de su matrimonio con la princesa Teresa. La razón oficial fue que, en un momento de pasión juvenil, Lord Rothschild le confesó a Teresa que se había enamorado a primera vista y se dieron un beso juguetón que fue escuchado por una criada. Por supuesto, la nobleza no lo creyó. Los nobles de la facción Visconti no eran diferentes. Su majestad, aunque Lord Rothschild haya hecho más por el imperio que cualquier noble vivo, ¿no es esto pasarse de la raya? Pensar que Lady Erika está involucrada mientras la princesa se casa, me temo que esto puede hacerte parecer un tanto ignorado. Si hubiera sido en cualquier otro momento, el duque Visconti habría gritado como un erudito de Joseon. Alto. Sospechar de Fabio significa sospechar de mí, duque Visconti. Perder la confianza en él es un desastre. Pero con el desastroso acontecimiento del matrimonio de Fabio con la princesa, incluso al duque le resultó difícil apoyar abiertamente a Fabio. ¿De verdad crees que Fabio es tan tonto como para actuar delante de la princesa Teresa? Ante las palabras del duque, todos en la sala quedaron en silencio. Lord Rothschild, mi nieto político, es un hombre sumamente sabio. Ni una sola acción que haya tocado ha fracasado, ni ningún negocio en el que haya invertido ha sido sino un éxito rotundo. ¿Crees que un hombre así actuaría imprudentemente por una mujer? Su majestad tiene razón, pero ¿no se verá comprometida la posición de Lady Erika? No. El duque Visconti, aunque se sentía un poco retorcido por dentro, no había perdido el sentido de la razón. Esto no se debió a que la familia de su nieta pudiera saldar sus deudas con los negocios de los Rothschild. Fue únicamente por su confianza personal y buena voluntad hacia Fabio. Que la princesa Teresa se haya casado con él no significa que Lady Erika pierda su posición. El hijo de Erika y Fabio heredará la familia Rothschild, y ese principio no cambiará. En efecto. Y no olvidemos que esto forma parte de la estrategia de su majestad para garantizar que los Rothschild nunca traicione al Estado.
Fabio está involucrado en esto. Por muchas artimañas que diseñe, como atraer al rey Agaria del reino de León a una trampa, sigue siendo humano. Se le puede engañar. Los Rothschild es bastante humano después de todo. El duque sonrió con picardía por última vez. Y la donación de los millones de monedas de oro por parte de Fabio y su renuncia a comprar bonos de guerra significa que no interferirá con los derechos de la nobleza en el Sacro Imperio. El duque Visconti no sintió ni una pizca de patriotismo o lealtad hacia el imperio en las acciones de Fabio. Considerando el nivel de lealtad de la nobleza promedio hacia el Estado, el suyo era particularmente bajo. Entonces, un hombre como Fabio dona 2 millones de monedas de oro simplemente por patriotismo. Incluso el duque pensó que aquello era ridículo. Fabio vino a verme. Todos los nobles se animaron al escuchar los consejos de inversión de los Rothschild. Cualquiera que siguiera el ejemplo del barón Florin, sin duda tendría éxito. Si sigues el ejemplo del barón Florin, tendrás éxito. Incluso me dijo que, de no haber sido por casarse con la princesa, habría invertido hasta el último céntimo de la fortuna familiar. La búsqueda y distribución de beneficios por parte de Fabio siempre permaneció dentro del ámbito familiar. Por lo tanto, el duque no sabía nada del Nuevo Mundo. Erika tampoco le reveló nada a su querido esposo sobre el Nuevo Mundo o cosas por el estilo. Así, Fabio simplemente recomendaba los bonos de guerra, la mayor ganancia disponible, fuera del Nuevo Mundo. No dudes de Fabio. Siempre ha estado de nuestro lado. Y mientras tanto, la facción Sforza tampoco pudo decir mucho sobre el matrimonio de Fabio. Si Fabio pronunciara alguna palabra desagradable, toda su facción sería aniquilada. Capítulo 419. El comienzo del templo 1. Es importante desarrollar el Nuevo Mundo, pero también es crucial gestionar bien la oficina de adquisiciones. Si la oficina de adquisiciones funciona sin problemas, el Imperio Toscani puede ganar la guerra contra el Sacro Imperio y nuestra familia obtendrá enormes beneficios. Un negocio que determina el destino de la familia, no, el futuro de la nación. Sebastián, sí, mi señor. ¿Cuánto hemos recaudado con bonos de guerra y donaciones en el Imperio Toscano? 9.503.152 monedas de oro. Es una cantidad enorme, sin duda, pero comparado con lo que ganamos con la estafa de inversión en el Reino de León, sigue siendo insuficiente. Esa fue una suma realmente increíble. El emperador y el duque Visconti nunca lo sabrán, pero yo arranqué los cimientos, no, el pilar mismo del Reino de León con un esquema Ponzi. El rey de León intentó con todas sus fuerzas salvar a su país, o mejor dicho, evitar que la nación se enfrentara a una revolución incontrolable. Pero, en el mejor de los casos, sus esfuerzos sirvieron para retrasar la ira de la locura de la guerra para que no se volviera contra él y su reino. No es mi problema. Las dinastías cambian así, y cuando la dinastía León se derrumba y surge una nueva, siempre que evite quedar atrapado en otra estafa de inversión, todo estará bien. En verdad, tal vez simplemente sea una persona honesta que cobró una matrícula un poco demasiado alta. Pensándolo bien, es emocionante. 14 millones de monedas de oro. Podría comprar un país pequeño con eso. Es una lástima que no haya ningún rey dispuesto a vender su país. Bueno, podría comprar el Nuevo Mundo con eso. El oro y la plata enterrados allí valdrían fácilmente 14 millones de monedas de oro, ¿no? Esto es algo que aprendí vagamente mientras estudiaba. Durante la época en que España gobernaba simultáneamente el Sacro Imperio Romano Germánico y España-Portugal, el oro y la plata traídos del Nuevo Mundo superaban en más de 10 veces el oro y la plata totales de Europa. Al principio, la abundancia de oro era buena, pero luego llegó la inflación y el déficit financiero de España llevó al país por el camino de la ruina. Espero que el Nuevo Mundo tenga oro y plata en tanta abundancia. Ya basta de charlas triviales, Sebastián. Hay algo que necesito preguntarte y que solo puedo pedirte a ti. Por favor, hable, mi señor. Cuando el Imperio Toscani entre en guerra, quiero que supervises personalmente todos los suministros para la guerra. Al oír esto, los ojos de Sebastián se abrieron de par en par. Miró a su alrededor, aparentemente en estado de shock. No estás hablando de otra persona, sino de mí. Iré al Nuevo Mundo. Mientras la gente del Imperio Toscano está consumida por la guerra, debo irme cuanto antes. Supongo que te preocupa que si tomas dinero a escondidas, quede rastro por la magnitud del asunto. ¿Estoy en lo cierto? Adivinaste bien, Sebastián. Ahora mismo, todos están obsesionados con la guerra, así que nadie me perseguirá si salgo a expandir mercados. Pero en circunstancias normales, si saliera, me seguirían como polillas a la llama, ¿no? Cuando estaba llevando a cabo mi esquema Ponzi, hubo incluso gente que intentó seguirme hasta el Nuevo Mundo. Por supuesto, Orsini se aprovechó de ellos y terminaron enfrentando consecuencias desafortunadas. Ese incidente casi expuso mi estafa y reveló la existencia del Nuevo Mundo. Riesgos similares casi surgieron incluso en el Reino de León, y no hay garantía de que un evento similar no ocurra en el Imperio Toscano. Es mejor manejar las cosas mientras puedo evitar la mirada de la gente. A partir de ahora, la compañía Rothschild actuará como oficina de adquisiciones y tendrá la autoridad para gestionar todos los suministros para esta guerra. En lo que respecta a la adquisición de armas, solo permitiremos el acceso a quienes ofrezcan el precio más bajo, obligando a las fábricas competidoras a pujar por el suministro. Asignaremos el trabajo a quienes ofrezcan el precio más bajo, pero debemos inspeccionar minuciosamente a las empresas que ofrecen precios irrazonablemente bajos. Si hay evidencia de fraude, por supuesto, debemos tratarlos con dureza. La corrupción militar conduce directamente al asesinato de nuestros propios compatriotas. Si contratamos empresas que suministran alimentos en mal estado, la intoxicación alimentaria podría propagarse y acabar con escuadrones enteros. Si las armas están defectuosas, un soldado podría morir cuando el cañón explota justo cuando está a punto de disparar el primer tiro. Si las lanzas no están hechas correctamente, solo dejarán rasguños superficiales en el enemigo y se romperán al usarlas. Las empresas que suministran los productos tendrán contadores y personal de nuestra empresa que los inspeccionarán regularmente. Seguro que habrá gente malintencionada que intentará engañarme. Los humanos tenemos un espíritu de desafío. Gracias a ese espíritu la humanidad ha progresado, pero a veces hay gente que juzga mal la realidad y plantea desafíos tontos. Algunas personas abren un restaurante pensando que seguramente tendrán éxito, solo para terminar perdiendo 3 millones de dólares al mes, acabando con sus fondos de jubilación y acabando viviendo de las ganancias de sus hijos. Otros destruyen imprudentemente la fortuna de su familia y luego pretenden dominar a sus hijos mientras viven a costa de ellos. Asimismo, seguramente habrá personas que intenten engañarme. Como dijo una vez una persona sabia, entre 5 personas, una siempre será basura. Además, a quienes ganen pujas en subastas, les ofreceremos algunos de los secretos de las fábricas Rothschild, y quienes actúen honestamente recibirán diversos beneficios. Sí, mi señor, el resto dependerá enteramente de ti, Sebastián. Confío en que Sebastián manejará todo lo demás con su habilidad habitual. Por cierto, Sebastián, no pareces muy preocupado. Sebastián sonrió con picardía. Me dijiste que podía con esto, así que ¿de qué te preocupas? Mi señor, me has encomendado tareas difíciles antes, pero nunca me has pedido lo imposible. No, creo que te he dado algunas tareas bastante difíciles. Todos han sido factibles. Esto también saldrá bien. Y además, mientras esté en el Nuevo Mundo, tendrás que ayudar con los suministros y el apoyo financiero. Evita, Sris, Teresa, Zoe, Zoe solo se preocupa de administrar la mansión, así que déjala fuera. Aunque esas tres ayuden, la única persona en la que realmente puedo confiar eres tú. ¿Estás seguro de que esta carga sobre mí no es demasiado pesada? Dijiste que podías hacerlo. Sebastián me sonrió de nuevo. Entonces, cuando regreses del Nuevo Mundo, deberás cumplir tu promesa. Te daré una baronía, ya sea en el Sacro Imperio o en el Nuevo Mundo. Es una promesa, mi señor.
Por alguna razón, Sebastián estaba actuando inusualmente apropiado para su edad hoy. Era como si fuera un anciano, ansioso por el mañana a pesar de estar sano hoy, como los ancianos que temen que su salud pueda deteriorarse al día siguiente. Pensándolo bien, Sebastián ya estaba bastante viejo. Cuando esto termine, podrás retirarte y descansar si quieres. No, no quiero eso. Todavía estoy sano, pero no quiero quedarme en un rincón perdiendo el tiempo con una joven concubina. Quizás suene infantil, pero por alguna razón siento que es algo que necesito hacer. Sebastián, te lo prometo, es necesario decirlo. Hablé, y con eso enganché mi meñique e hice la promesa con Sebastián. Te dejo la oficina de adquisiciones a ti. Tan pronto como Fabio se fue, Sebastián sintió que una tos le subía a la garganta. Se tapó la boca y tosió, y en la palma de su mano quedó una flema teñida con un poco de sangre. Solo quiero vivir otros 20 años. Como ya había pasado la mediana edad y se acercaba a la vejez, vivir otros 20 años no era razonable. Pero aún así, Sebastián quería vivir más tiempo. Quiero ver a Leo convertirse en un adulto, y también quiero ver al joven señor que sucederá a mi señor convertirse en un adulto. En verdad, Sebastián ya no consideraba que el éxito tuviera mucho valor. El rango de su familia ya había ascendido a Barnett, y su bóveda familiar estaba llena de tremenda riqueza. Sus hijos ganaban enormes salarios como vasallos clave de la familia Rothschild, y logrado todo lo que necesitaba. Así que lo más importante para él ahora era Fabio. El joven señor que había visto crecer, y ahora se había convertido en un verdadero noble, incluso en un dragón al frente del imperio. Ver lo lejos que llegaba se había convertido en su mayor alegría. Quienes dicen que, al envejecer, su único placer es vivir en el campo con una joven concubina tienen la cabeza vacía. ¿Qué desperdicio es vivir sin hacer nada? Sebastián tomó la medicina que le dio su médico personal. Dijo el médico que no me queda mucho tiempo. Qué ridículo. En realidad no era algo ridículo, pero decidió reírse. Y juró, con su propia voluntad, aguantar hasta el final. Protegeré a esta familia hasta que mi señor regrese. Él me la confió. Final del capítulo 419.